El mundo de Clara se rompió antes de que pudiera respirar. Sus rodillas tocaron la tierra, la vieja bolsa de viaje resbaló de sus dedos, y cuando levantó la mirada, 9 niños la estaban observando desde aquel porche destruido. 9 pares de ojos cargados de hambre, dolor y una furia que no pertenecía a la infancia. La mayor, con apenas 13 años, sostenía a un bebé contra la cadera y escondía un cuchillo detrás de la espalda. Detrás de ellos, un hombre que parecía no haber dormido en años la atravesó con una mirada vacía y dijo en voz baja: «Eres la cuarta este año, las otras huyeron. ¿Tú también lo harás?». Y en ese segundo, Clara entendió que estaba parada frente a algo que podía destruirla o convertirla en alguien que jamás imaginó ser. Esta es la historia de una mujer que llegó sin nada y terminó siendo todo para una familia que ya no sabía cómo creer. Quédate conmigo hasta el final. Suscríbete ahora y dime en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Quiero ver hasta dónde viaja esta historia. El tren se detuvo con un chillido metálico y Clara Whitmore apoyó la palma contra la ventana sucia, observando cómo su aliento empañaba el cristal mientras el pasado quedaba atrás y el destino se abría, crudo e inevitable, frente a ella. El territorio de Montana se extendía ante ella como una amenaza. Interminables montañas de hierba marrón que parecían dientes rotos contra un cielo demasiado grande para ser real. 21 años, 4 hogares en 9 años. Y ahora esto, un telegrama. Un desconocido y un billete de ida a ninguna parte. Fin del trayecto, señorita. El revisor no la miró. Nadie la miraba nunca durante mucho tiempo. Clara se puso de pie con las piernas entumecidas por 3 días de viaje y se alisó el vestido gris que su prima le había tirado el mes anterior. «Ya no lo voy a necesitar», le había dicho Eleanor, dándole la espalda. «Me he casado». El vestido le quedaba grande y los hombros demasiado cortos en el dobladillo. Pero era mejor que nada, y Clara había aprendido de joven que mejor que nada era lo mejor que podía esperar. Cogió su bolsa de viaje, una muda de ropa, un cepillo de pelo al que le faltaba la mitad de las cerdas, el rosario de su abuela y una lata que contenía el anillo de boda de su madre. Todo lo que poseía en el mundo cabía en una bolsa tan pequeña que podía llevarla con una sola mano. El andén era solo unos tablones de madera colocados sobre tierra apisonada. No había estación ni refugio, solo viento, polvo y el olor del ganado procedente de algún lugar que no podía ver. «Tú, Clara Whitmore», se dio la vuelta. El hombre, que estaba a 3 metros de distancia, parecía como si la tierra hubiera intentado matarlo durante años y no lo hubiera conseguido. Era alto, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Tenía el pelo oscuro salpicado de canas, aunque no podía tener más de 40 años. Una cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda, blanca sobre la piel oscurecida por el sol. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración, marrones oscuros, casi negros y completamente vacíos, como si alguien hubiera metido la mano dentro de él y le hubiera sacado todo lo que hacía humano a una persona. «Sí, señor. ¿Es usted el señor Brooks?» Sam la miró de arriba abajo como se evalúa un caballo que se está pensando en comprar, pero que probablemente no se comprará. «Eres más joven de lo que esperaba. Tengo 21 años. Sé cuántos años tienes. He leído el telegrama de tu tía». Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia una carreta sin esperar a ver si ella lo seguía. «Dijo que eras trabajadora y que no te quejarías. Dijo que necesitabas un trabajo y que no eras exigente con las condiciones». Clara cogió su bolsa y se apresuró a seguirlo, levantando polvo con sus botas gastadas. «Todo eso es cierto. Ya veremos». El carro era viejo, con la madera decolorada por el sol y el tiempo. 2 caballos estaban atados con la cabeza gacha. Sam se subió al asiento del cochero con la facilidad de alguien que lo había hecho 1000 veces. Clara se quedó junto al carro buscando un escalón. «Por el lado del amor», dijo Sam sin mirarla. «Y date prisa. Tengo trabajo que hacer». Encontró el bloque de madera y se subió, enganchándose en un clavo que sobresalía. El asiento estaba caliente por el sol a través de su vestido, pero no se quejó. También había aprendido esa lección pronto. Sam chasqueó la lengua a los caballos y la carreta se puso en marcha. El tren ya se alejaba.
el silbido se desvaneciendo en la distancia, y Clara lo vio partir sin permitirse sentir nada en absoluto. ¿A qué distancia está tu rancho? ¿A 3 horas? Quizás más si el arroyo está crecido. 3 horas. A solas con un extraño que la miraba como si ya fuera una decepción. Clara cruzó las manos en su regazo y miró al frente. El silencio se prolongó durante casi una hora antes de que Sam volvieran a hablar. ¿Sabes algo sobre niños? He ayudado a criar a mis primos en todas las casas en las que he vivido. ¿Cuántas casas? Clara apretó la mandíbula. 4 desde que murió mi abuela, y todas te echaron. No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. Tenían que preocuparse por sus propios hijos. Yo era un extra. Sam emitió un sonido que podría haber sido una risa si hubiera tenido algo de humor. Bueno, señorita Whitmore, tengo 9 hijos que no son un extra para nadie. Su madre murió hace 18 meses y desde entonces han pasado por 4 mujeres. Ninguna duró más de un mes. 9 hijos. El telegrama decía 5. Clara se volvió para mirarlo. En la familia de mi esposa hay 9 gemelos. Por un momento, algo brilló en esos ojos muertos. Dolor, tal vez, o simplemente un agotamiento demasiado profundo para medirlo. Sarah tiene 13 años. Luego están los gemelos, Matthew y Mark, que tienen 11. Ruth tiene 9. Esther tiene 7. Thomas tiene 5. Los gemelos pequeños, James y John, acaban de cumplir 3. Y la bebé Elizabeth. ¿Qué edad tiene la bebé? 18 meses. Las manos de Sam se apretaron sobre el res. Nació el día que murió su madre. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. 18 meses, el mismo tiempo que llevaba muerta la madre de Elizabeth. Esa bebé nunca había conocido el rostro de su madre, su voz, sus brazos, y llevaba el nombre de una mujer a la que nunca conocería. Lo siento, dijo Clara en voz baja. Es una carga muy pesada. No es una carga, son mis hijos, respondió él con voz dura. Y necesito que entiendas algo antes de que lleguemos a eso. No estoy buscando una esposa. No estoy buscando a alguien que sustituya a su madre. Busco una mujer que sepa cocinar, limpiar, cuidar de 10 niños y mantener la boca cerrada sobre cosas que no le incumben. ¿Puedes hacer eso? Sí, señor. Soy Sam. Sí, Sam. Él gruñó y volvió a quedarse en silencio. El paisaje se extendía más allá de la hierba marrón, dando paso a las colinas, y las montañas se hacían más grandes a medida que avanzaban. Clara vio ganado pastando en lejanas hondonadas, vio vallas que se extendían hasta el horizonte, vio exactamente a otro ser humano, un hombre a caballo que levantó la mano hacia Sam y recibió un gesto de asentimiento a cambio. ¿Quién era ese? Jake Whelan. Trabaja para mí, vive en el barracón. ¿Es bueno con los niños? Sam torció la boca. Es bueno con el ganado. Los niños le tienen miedo. Es grande y tosco, y no sabe hablar con suavidad, pero es leal y trabaja duro. Y ahora mismo, eso es lo único que puedo permitirme preocuparme. Clara archivó la información. La carreta coronó una colina, y Clara vio el rancho extendido bajo una casa blanca de 2 pisos que necesitaba urgentemente una mano de pintura. Un gran granero rojo con el techo remendado. Edificios anexos esparcidos por la propiedad. Un arroyo atravesaba el valle, reflejando la luz del sol. Las montañas se alzaban detrás de todo como un telón de fondo pintado. Era precioso, pero también era evidente que estaba en dificultades. Las vallas necesitaban reparación. El jardín junto a la casa estaba cubierto de malas hierbas. Incluso desde allí, Clara podía ver los signos de un lugar que había perdido su alma y estaba muriendo lentamente de pena. Shadow Creek, dijo Sam, 1200 acres. Pertenece a mi familia desde hace 15 años. Construí la casa yo mismo cuando Sarah y yo nos casamos. Es preciosa. Se está cayendo a pedazos. Hizo bajar a los caballos por la pendiente. Dedico cada hora de mi tiempo a intentar mantener vivo al ganado y evitar que se derrumbe el techo. La casa no ha tenido el cuidado de una mujer desde que Elizabeth murió. Los niños hacen lo que pueden, pero Sarah tiene 13 años y no debería estar criando a 8 hermanos menores mientras yo estoy fuera con el rebaño. Lo entiendo. ¿Y tú? Sam detuvo el carro en el patio, pero no se movió para bajarse. En cambio,
Se volvió para mirar a Clara directamente por primera vez desde que habían salido de la estación. Han venido 4 mujeres aquí. La primera duró 3 semanas. Dijo que el trabajo era demasiado duro y que los niños eran unos monstruos. La segunda aguantó 2 semanas antes de volver a la ciudad en un carro de suministros. La tercera apretó la mandíbula. La tercera intentó disciplinar a Thomas con un cinturón. Yo mismo la subí al siguiente tren. Clara apretó los puños. Si crees que yo... La cuarta parecía perfecta, amable, paciente, buena con los pequeños. Se quedó casi un mes. La voz de Sam se apagó. Luego se escapó en mitad de la noche con $40 de mi caja fuerte y el reloj de bolsillo que mi padre me dio en su lecho de muerte. No soy una ladrona, una puta. Todos dicen eso. Sam bajó del carro. Esto es lo que sé, señorita Whitmore. Vino aquí porque no tenía a dónde ir. Su tía lo dejó claro en su telegrama. Está desesperada, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Clara bajó tras él, con el bolso apretado contra el pecho. Tiene razón, estoy desesperada. Me han pasado de casa en casa como si fuera un mueble que nadie quiere pero que no se atreven a tirar. Me han dado de comer sobras, me han asignado la peor habitación y me han hecho trabajar hasta que me sangraban las manos. Y a pesar de todo, sonreía y decía, gracias, porque ¿qué otra cosa podías hacer? Se acercó a él lo suficiente como para ver las canas en su cabello. Pero hay algo que no sabes sobre mí, Sam Brooks. No robo, no miento y no huyo, porque he pasado toda mi vida huyendo de lugares que no me querían. Y estoy cansada. Estoy tan cansada de que no me quieran. Así que, sea cual sea la prueba a la que me sometas, sean cuales sean las pruebas que tus hijos hayan planeado, sea lo que esta tierra me depare, lo aceptaré porque lo único peor que quedarme es volver a la nada. Sam la miró fijamente durante un largo rato. Algo cambió en su expresión. No era exactamente calidez, pero tal vez fuera la primera grieta en ese muro de agotamiento y desconfianza. Me parece justo, dijo finalmente. Veamos si puedes sobrevivir a los niños. La puerta principal se abrió. Clara se giró y su corazón se detuvo. 9 niños estaban en el porche, dispuestos como un pequeño ejército, preparándose para la batalla. Al frente, una niña que solo podía ser Sarah, de 13 años, con el pelo y los ojos oscuros de su padre, sostenía a un bebé en su cadera. Su rostro estaba cerrado, receloso, y tenía una mano escondida a la espalda. Detrás de ella, 2 niños idénticos de unos 11 años observaban a Clara con expresiones idénticas de curiosidad hostil. Una niña más pequeña, de unos 9 años, se había colocado junto a Sarah como si fuera su lugarteniente. Otra niña de unos 7 años tenía los dedos en la boca y la mirada fija en el suelo. Un niño pequeño de unos 5 años tenía los brazos cruzados y la barbilla adelantada en señal de desafío. Y al fondo, 2 niños pequeños se aferraban a la barandilla del porche, con las caras manchadas de lo que parecía mermelada, observando la escena con la inocente fascinación de los niños demasiado pequeños para comprender lo que estaba sucediendo. El bebé en brazos de Sarah estaba despierto y miraba a Clara con sus enormes ojos azules. Clara dejó su bolsa de viaje en el suelo. Tú debes de ser Sarah, dijo, manteniendo la voz tranquila y serena. Soy Clara Whitmore. Sabemos quién eres. La voz de Sarah era fría. Eres la nueva, la que se va a quedar unas semanas y luego se irá como todas las demás. Sarah. La voz de Sam contenía una advertencia. No pasa nada, dijo Clara. Miró a Sarah, la miró de verdad y vio lo que se escondía tras la hostilidad. El agotamiento se reflejaba en unos rasgos demasiado jóvenes para soportar tal peso, manos enrojecidas y agrietadas por un trabajo que no deberían tener que hacer. Ojos que habían visto demasiadas pérdidas y habían aprendido a esperar más. Tienes razón en sospechar, le dijo Clara. Te han hecho daño antes. Han venido mujeres a tu casa y te han hecho promesas que no han cumplido. ¿Por qué iba a ser yo diferente? Sarah entrecerró los ojos. No deberías. Entonces no te haré promesas. Clara dio un paso adelante y luego otro, hasta llegar a la base de los escalones del porche. No te diré que me voy a quedar para siempre.
No te diré que te voy a querer ni que todo va a salir bien, porque no me creerías y harías bien en no creerme. Los gemelos intercambiaron miradas. El niño descruzó ligeramente los brazos. Lo que sí te diré, continuó Clara, es esto: no tengo a dónde ir. No tengo familia que me quiera. No tengo un hogar que me espere en otro lugar. Tu padre me está dando una oportunidad cuando nadie más lo haría. Así que voy a trabajar más duro que nadie que hayas visto jamás. Y me levantaré cada mañana y haré lo que haya que hacer. Y estaré aquí mañana, y pasado mañana, y al día siguiente. No porque lo haya prometido, sino porque no tengo otra opción. Miró a cada uno de los niños por turno, incluso a los más pequeños, incluso al bebé. Podéis odiarme si queréis, podéis ponerme a prueba, presionarme e intentar que me vaya, pero voy a seguir apareciendo. Es lo único que puedo ofreceros. No amor, no me conocéis lo suficiente para eso, y yo no os conozco. Solo presencia, constancia, alguien que estará aquí cuando os despertéis. El silencio se apoderó del patio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Entonces, la pequeña Elizabeth se estiró desde los brazos de Sarah, con sus manitas extendidas hacia Clara, abriendo y cerrando los dedos. Lizzie, no. Sarah se sobresaltó, pero la niña ya se inclinaba con todo su cuerpo hacia Clara, con la intensidad desesperada de un niño que necesita algo que no sabe nombrar. Clara miró a Sam. Él asintió una vez, con expresión indescifrable. Subió los escalones del porche y se acercó a la niña, y Elizabeth se acercó a ella de buena gana. Más que de buena gana, con un suspiro de alivio que parecía imposible para alguien tan pequeño. La niña se acomodó contra el hombro de Clara, se llevó el pulgar a la boca y cerró los ojos. No se acerca a los extraños. La voz de Sarah había cambiado. Ya no era fría, sino que se había resquebrajado con algo que sonaba a esperanza, luchando contra la experiencia. Nunca lo ha hecho desde que mamá... Clara sintió el peso del bebé, sólido, cálido y vivo. Sintió la confianza que ese pequeño cuerpo le ofrecía libremente, sin tener motivos para ello. Bueno, dijo en voz baja, quizá ella sabe algo que tú no sabes. Thomas, el niño de 5 años que Clara recordaba, dio un paso adelante. Su rostro seguía mostrando desafío, pero tenía los ojos húmedos. Tú no eres nuestra mamá, dijo con fiereza. No, asintió Clara. No lo soy y nunca lo seré. Entonces, ¿por qué estás aquí? Clara miró a ese niño pequeño y enfadado, y se vio a sí misma a su edad. Vio el miedo bajo la furia, la desesperación bajo el desafío. Porque dijo, a veces las personas que se supone que deben quedarse no lo hacen. Y a veces, las personas que se supone que no importan, terminan siendo las que importan. Thomas la miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y corrió hacia la casa, con sus pasos resonando en las escaleras. Ya se le pasará. Sam había subido al porche detrás de ella. Ha estado enfadado desde que Elizabeth murió. No sabe qué hacer con todos esos sentimientos. Lo entiendo. Clara cambió al bebé de posición en sus brazos. Yo también estuve enfadada cuando murieron mis padres. Luego mi abuela. Luego todos los demás que se suponía que me querían. ¿Qué pasó con la ira? Clara lo miró. A ese hombre destrozado, con sus ojos apagados, sus 9 hijos afligidos y su rancho que se desmoronaba poco a poco. Sigue ahí, dijo ella. Solo aprendí a usarlo. Sarah seguía mirándola. Esa sospecha aguda como un cuchillo seguía en sus ojos. Pero debajo de ella, Clara ahora podía ver algo más. Una esperanza desesperada y peligrosa. La cena estará lista en 1 hora, dijo Sarah finalmente. Estaba preparando frijoles. Hay pan de maíz. Si la harina no se ha echado a perder. Muéstrame la cocina, dijo Clara. Te ayudaré. Por un momento, pensó que Sarah se negaría. Entonces la chica asintió una vez y se volvió hacia la puerta. Clara la siguió, todavía llevando a Elizabeth, dejando a Sam de pie en el porche con sus otros hijos apiñados a su alrededor. Oyó a los gemelos susurrando entre ellos. Oyó a la niña pequeña, Esther, de 7 años, preguntar si la nueva señora se iba a quedar. No oyó la respuesta de Sam. La cocina era un caos. Los platos se amontonaban en el fregadero.
Había harina esparcida por toda la encimera. Los restos de comidas fallidas se esparcían por todas las superficies. La estufa desprendía calor, pero también una preocupante cantidad de humo por una grieta en la chimenea. Sarah estaba de pie en medio de todo eso, con la barbilla levantada en señal de desafío. Sé que es un desastre. He hecho todo lo que he podido. Ya lo veo. Clara cambió a Elizabeth a la cadera. La niña seguía dormida. Enredó los dedos en la trenza de Clara y evaluó los daños. ¿Cuánto tiempo llevas al frente de esta casa? Desde que murió mamá. Las mujeres que vinieron intentaron ayudar, pero no sabían dónde estaba nada, cambiaban las cosas de sitio y al final se marcharon. La voz de Sarah se quebró. Así que lo hice yo sola. Has sido madre de 8 hijos durante 18 meses, con solo 13 años. Alguien tenía que hacerlo. Clara se acercó al lavabo y empezó a apilar platos con la mano libre. Sí, alguien lo hizo. Y tú lo hiciste, Sarah. Mantuviste a tu familia alimentada y a tus hermanos vivos, y esta casa en marcha cuando todo a tu alrededor se desmoronaba. Sarah contuvo el aliento. No lo hice lo suficientemente bien. La casa es un desastre. Los pequeños no me escuchan. Thomas odia a todo el mundo. Y papá se está ahogando. Clara terminó. Lo sé. Lo vi en cuanto lo conocí. No lo entiendes. La voz de Sarah se redujo a un susurro. Él solía sonreír. Solía reír y jugar con nosotros y contarnos cuentos antes de dormir. Nos quería. Y ahora solo trabaja y ya ni siquiera nos ve. Y no sé cómo recuperarlo. Clara dejó los platos y se acercó a Sarah. Elizabeth se movió sobre su hombro, pero no se despertó. Escúchame, dijo Clara en voz baja. Tu padre te quiere. Os quiere tanto a todos que ni siquiera puede miraros sin pensar en vuestra madre. No os ignora porque no le importéis. Os evita porque ahora mismo le duele demasiado quereros. Eso no es justo para nosotros. No, no lo es, pero al dolor no le importa lo que es justo. Clara puso su mano libre sobre el hombro de Sarah. Esto es lo que necesito que entiendas. A partir de este momento, tú no eres la mujer de esta casa. Eres una niña de 13 años y se te va a permitir serlo. ¿Lo entiendes? Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Pero alguien tiene que hacerlo. Yo lo haré. Cocinaré, limpiaré y me encargaré de esta casa. Tú me ayudarás. Sí, porque sabes cosas que yo no sé y porque los niños deben aprender a trabajar, pero la responsabilidad ya no es tuya. Clara le apretó el hombro. Ya la has llevado durante mucho tiempo, Sarah. Déjala ir. ¿Y si tú también te vas? Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda. Pero ahora mismo, hoy, estoy aquí, y hoy es todo lo que cualquiera de nosotros puede soportar. Sarah la miró fijamente durante un largo momento. Entonces, sin previo aviso, rompió a llorar. Grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Clara la abrazó con un brazo, sosteniendo al bebé con el otro, y la dejó llorar. Así las encontró Sam 10 minutos más tarde. Su hija mayor sollozando sobre el hombro de una desconocida. Su hija menor durmiendo plácidamente en los brazos de esa misma desconocida. Se quedó en la puerta observando, y Clara vio algo cambiar en sus ojos apagados. No era calidez. Todavía no, pero tal vez el primer destello de algo que había estado ausente durante 18 meses. Esperanza. Las lágrimas de Sarah empaparon el vestido de Clara, pero ella no se movió. Abrazó a la chica y al bebé y dejó que la cocina se desvaneciera en el ruido de fondo. Cuando Sarah finalmente se apartó, tenía la cara manchada e hinchada, pero algo en sus 2 ojos había cambiado. Lo siento, susurró Sarah. Normalmente nunca pido perdón por sentir. Sarah se secó la cara con el delantal. Las judías se van a quemar. Clara la soltó y se acercó a la cocina, cambiando a Elizabeth a la otra cadera. El bebé se movió, bostezó y volvió a dormirse. Las judías estaban bien, no se habían quemado, solo había que removerlas. ¿Dónde está la harina de maíz?, preguntó Clara. Se nos acabó hace 3 días. ¿Harina? ¿Un poco? ¿Quizá 10 libras? Clara asintió. Entonces haremos galletas. Enséñame dónde están las cosas. Trabajaron juntas mientras el sol comenzaba a descender.
Sarah le mostró a Clara las peculiaridades de la cocina: la estufa que calentaba más por el lado derecho, la bomba que se atascaba, la despensa que estaba más vacía que llena. Clara escuchó, aprendió y archivó todo. Los otros niños fueron llegando uno a uno, atraídos por el olor de la comida. Los gemelos, Matthew y Mark, se colocaron en la puerta, observando a Clara con idénticas expresiones de curiosidad cansada. «Vosotros dos», dijo Clara sin volverse, «lavaros las manos y poned la mesa». Intercambiaron miradas. No recibimos órdenes de... No era una orden. Era una oportunidad para cenar con las manos limpias en lugar de quedarse en la puerta hasta que la comida se enfriara. Clara seguía sin mirarlos. «Vosotros decidís». Silencio. Luego, el sonido de pasos que se dirigían hacia el lavabo. Ruth, la niña de 9 años, apareció a continuación. Era más callada que sus hermanos, observadora de una manera que le recordaba a Clara a sí misma a esa edad. «¿Puedo ayudar?», preguntó Ruth en voz apenas audible. «¿Sabes hacer galletas?». Ruth negó con la cabeza. «Entonces ven aquí y te enseñaré». La niña se acercó a Clara como una sombra que se adhiere a una nueva fuente. Clara le entregó un bol y le enseñó a cortar la manteca en la harina, a añadir la cantidad justa de suero de leche y a amasar la masa sin trabajarla en exceso. Ruth siguió todas las instrucciones con una concentración desesperada, como si aprender esta habilidad pudiera protegerla de alguna manera de perder a otra persona. «Bien», dijo Clara cuando las galletas estuvieron moldeadas y listas para el horno. «Aprendes rápido», dijo Clara. El rostro de Ruth se iluminó. Era la primera sonrisa que Clara había visto en cualquiera de los niños. «Esther», llamó Sarah hacia las escaleras, «trae a los pequeños. La cena está casi lista». La niña de 7 años apareció con James y John, los gemelos de 3 años, cogidos de cada una de sus manos. Todavía tenían las manos pegajosas de mermelada, el pelo revuelto y la ropa manchada, pero caminaban, hablaban y estaban vivos. Y Clara había aprendido a no esperar más que eso. «¿Quién eres?», preguntó uno de los gemelos, señalando a Clara. «Soy Clara. Voy a ayudar a vuestra familia durante un tiempo». «¿Eres nuestra nueva mamá?». La cocina se quedó en silencio. Todos los niños se quedaron paralizados. Incluso la pequeña Elizabeth se movió en los brazos de Clara, como si sintiera la tensión repentina. «No, cariño. No soy vuestra mamá. Vuestra mamá está en el cielo». Clara se arrodilló a la altura de los gemelos, sin soltar a Elizabeth. «Pero voy a estar aquí para ayudar a cuidar de vosotros. ¿Os parece bien?». Los gemelos lo consideraron con la seriedad propia de unos niños de 3 años. «¿Sabes hacer galletas?». «Sí». «Entonces está bien». La tensión se rompió. Matthew y Mark soltaron una carcajada. Ruth se tapó la boca para ocultar una sonrisa. Incluso los labios de Sarah se crisparon. «James tiene sus prioridades», dijo Sarah. «John es igual. Piensan con el estómago». «La mayoría de los hombres lo hacen», respondió Clara. Y Sarah se rió, un sonido breve y sorprendido, como si hubiera olvidado cómo hacerlo. Sam apareció en la puerta. Se había lavado. Clara pudo ver que aún le goteaba agua del pelo y se puso una camisa más limpia. Sus ojos recorrieron la cocina, fijándose en la mesa puesta, las judías burbujeando, las galletas dorándose en el horno, los niños reunidos y casi tranquilos. «Huele bien», dijo. «Son judías y galletas, nada sofisticado. Lo sofisticado se fue de esta casa hace 18 meses». Se sentó en su silla, a la cabecera de la mesa. «Sentaos todos». Los niños se apresuraron a ocupar sus sitios con la eficiencia que da la práctica. Clara se encontró con que la dirigían a un asiento junto a la trona de Elizabeth, frente a Sarah. Sentó al bebé en la trona y le ató un paño alrededor del cuello. «¿Debería?». Clara se sobresaltó. «Yo le daré de comer». Sarah cogió el cuenco de puré de judías que había preparado. «Está acostumbrada a mí». Clara asintió y se recostó en la silla. Se dijo una breve oración y se escribió. La voz de Sam sonaba monótona mientras recitaba unas palabras que probablemente había pronunciado 10,000 veces. Luego se repartió la comida y comenzó el almuerzo, y durante unos minutos solo se oyó el sonido de las cucharas contra los cuencos y algún que otro gruñido de satisfacción.
Está bueno, dijo Matthew de repente. O tal vez fue Mark. Clara aún no sabía distinguirlos. Son frijoles, respondió su gemelo. Lo mismo de siempre. No, es diferente. De alguna manera mejor. Clara no dijo nada, pero vio que Sarah la miraba con algo parecido a un respeto a regañadientes. Thomas brillaba por su ausencia. Su silla estaba vacía en el extremo más alejado de la mesa, un recordatorio de la batalla aún no ganada. ¿Debería alguien ir a buscarlo?, preguntó Clara en voz baja. Bajará cuando tenga hambre, dijo Sam. Siempre hace lo mismo. Castiga a todos castigándose a sí mismo. Eso no es un castigo, es dolor. Sam detuvo el tenedor a medio camino de su boca. Miró a Clara con una expresión nueva. No era exactamente calidez, sino atención. Atención real por primera vez desde que ella había llegado. Pareces saber mucho sobre niños enfadados. Yo lo fui. Ella no dio más detalles y Sam no insistió, pero el silencio que se produjo ya no era hostil, era reflexivo. Después de la cena, Clara insistió en limpiar mientras Sarah atendía a los niños más pequeños. La chica protestó, pero débilmente. Estaba agotada, y el alivio de tener ayuda, ayuda de verdad, se reflejaba en su rostro. Solo esta vez, dijo Sarah. Solo esta vez. Clara aceptó, sabiendo que ambas entendían que era una mentira. Lavó los platos en agua calentada en la estufa, moviendo las manos con gestos tan familiares que no requerían pensar. La cocina se quedó en silencio cuando los niños subieron las escaleras. Oyó los pesados pasos de Sam en el porche, luego el crujido de su silla cuando se sentó a ver caer la oscuridad. Un ruido en la puerta la hizo volverse. Thomas estaba allí, con su carita desafiante, pero con los ojos húmedos. Seguía con la misma ropa de antes, ahora arrugada por lo que fuera que hubiera estado haciendo en su habitación. Tengo hambre, dijo. Hay frijoles y galletas. Siéntate y te prepararé un plato. No quiero que me prepares un plato. Quiero a Sarah. Sarah está acostando a los pequeños. Está cansada, Thomas. Lleva mucho tiempo cuidando de todos. Ese es su trabajo. Clara dejó el plato que estaba lavando y se secó las manos en el delantal. Luego se acercó a la cocina y empezó a llenar un plato. No debería ser así, dijo en voz baja. Tiene 13 años. Su trabajo debería ser aprender, jugar y descubrir quién quiere ser. No criar a 8 niños. No le importa. Sí le importa. Clara puso el plato sobre la mesa y sacó una silla. Le importa mucho. Es demasiado buena, está demasiado cansada y tiene demasiado miedo para decirlo. Thomas miró el plato, luego a Clara y luego volvió a mirar el plato. Le temblaba el labio inferior. Hoy la he oído llorar en la cocina contigo. Sé que ella nunca llora, ni siquiera cuando mamá se le quebró la voz. Ni siquiera entonces. Solo cogió a Elizabeth y empezó a dar órdenes, y nunca lloró. Clara se sentó frente a él. A veces, la gente aguanta las lágrimas durante tanto tiempo que se olvida de cómo dejarlas salir. Entonces aparece alguien y les hace sentir lo suficientemente seguros como para llorar. Ella se sentía segura contigo, eso creo. Espero que sí. Thomas cogió la cuchara, pero no comió. Se limitó a sostenerla, mirando fijamente las judías como si pudieran contener las respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Mi madre solía cantarme, dijo de repente. Todas las noches, incluso cuando ya era demasiado mayor para ello. Incluso cuando le decía que parara. ¿Qué cantaba? Sobre todo canciones de la iglesia y una sobre un río. Su voz se redujo a un susurro. Ya no recuerdo cómo era. Lo intento, pero se me ha olvidado. El corazón de Clara se partió en dos. Eso es lo más difícil, dijo. Olvidar, sentir que los pierdes de nuevo cada vez que se desvanece un recuerdo. Thomas la miró y por primera vez sus ojos reflejaban algo más que ira. Tú también has perdido a alguien, a mi madre, a mi padre, a mi abuela. Clara juntó las manos sobre la mesa. A todos en realidad, a todos los que se suponía que debían quedarse. ¿Deja de doler? No, pero aprendes a llevarlo de otra manera. El peso no se aligera, simplemente te haces más fuerte. Thomas se quedó en silencio durante un largo rato. Luego cogió la cuchara y empezó a comer. No era perdón,
No era aceptación, pero era un comienzo. Clara volvió a los platos y compartieron la cocina en silencio. No era precisamente cómodo, pero tampoco hostil. Solo dos personas destrozadas conviviendo en el mismo espacio, ambas fingiendo no mirarse la una a la otra. Cuando Thomas terminó, llevó su plato al fregadero sin que nadie se lo pidiera. «Buenas noches», murmuró. «Buenas noches, Thomas». Se detuvo en la puerta. Mi madre se llamaba Elizabeth. Todos la llamaban Beth. Es un nombre precioso. La pequeña Elizabeth no se parece a ella. Se parece a la madre de papá. Mamá solía decir que era una pequeña broma de Dios darle un bebé que se parecía a la suegra que no soportaba. Clara se rió antes de poder evitarlo. La boca de Thomas se crispó. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Era divertida, dijo él. Mamá, la gente no recuerda eso de ella. Hablan de lo amable que era, de lo mucho que trabajaba, pero también era divertida. Gracias por contármelo. Thomas asintió con la cabeza y desapareció por las escaleras. Clara escuchó sus pasos, oyó cómo se abría y se cerraba una puerta y soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Uno menos, quedan 8. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Clara se despertó antes del amanecer, con el cuerpo aún funcionando al ritmo de los hogares de otras personas. Se vistió en la oscuridad y bajó las escaleras, donde encontró a Sam ya marchado y su taza de café vacía en el lavabo. Encendió el fuego y preparó el desayuno. Avena con el último resto de azúcar moreno y más galletas de la masa de la noche anterior. Los niños aparecieron por turnos, todavía somnolientos, todavía recelosos, pero más curiosos que hostiles. «¿Todavía estás aquí?», dijo Matthew mientras se sentaba. «Te dije que estaría». La última también dijo eso. Duró una semana. «Entonces supongo que tendrás que esperar y ver qué pasa». Él se encogió de hombros, pero Clara lo sorprendió mirándola mientras se movía por la cocina, buscando signos de debilidad, probablemente buscando las grietas que eventualmente la quebrarían. No encontraría ninguna, no porque no existieran, sino porque Clara había pasado 21 años aprendiendo a ocultarlas. Después del desayuno, Sarah intentó llevarse a Elizabeth y comenzar con las tareas domésticas. «Hoy no», dijo Clara. «Hoy me vas a enseñar dónde está todo. La forma de hacer las cosas de tu madre, el horario que seguía, lo que funciona y lo que no. Mañana me encargaré yo, pero la colada puede esperar un día más. Esto es más importante». Sarah dudó, claramente dividida entre el alivio y el miedo a ceder el control. «Sé que es difícil», dijo Clara con suavidad. «Confiar en alguien nuevo, pero no puedo hacer bien este trabajo sin tu ayuda. Necesito que me enseñes». La palabra enseñar provocó un cambio en la expresión de Sarah. Cambió la dinámica de poder. La convirtió en la experta en lugar de la niña desplazada. «Está bien», dijo lentamente. «Te enseñaré». Pasaron la mañana recorriendo la casa. Clara aprendió qué tablas del suelo crujían, qué ventanas se atascaban, qué puertas había que abrir a empujones. Aprendió que Ruth tenía pesadillas y que Esther mojaba la cama a veces y que los gemelos no podían separarse por la noche o ambos gritaban. Aprendió que Thomas guardaba una caja debajo de su cama con cosas que habían pertenecido a su madre. Un pañuelo, una cinta, un botón de su vestido de domingo. Que Matthew era el líder y Mark el seguidor. Pero Mark era más inteligente en aspectos que no se notaban. Que Ruth era una observadora, siempre mirando, siempre catalogando, almacenando información como una ardilla almacena nueces para el invierno. Y aprendió sobre Elizabeth Beth a través de las cosas que había dejado atrás. «Esta era su habitación», dijo Sarah, abriendo la puerta del dormitorio principal. «Papá duerme aquí, pero no ha movido nada. Todavía están todas sus cosas». La habitación era escasa pero femenina. Una colcha en la cama que claramente había sido hecha con amor, flores secas en la cómoda, un bordado en la pared que decía, «El hogar es donde descansa el corazón». En la mesita de noche había una caja de madera tallada con flores silvestres. «Su caja de recuerdos», susurró Sara. Guardaba todo lo importante allí, recetas, notas domésticas, cartas de su familia del este. «No la he tocado desde que murió».
Clara se acercó a la cómoda y acarició las flores secas con los dedos. ¿Te parece bien si la miro sin coger nada, solo para aprender? El rostro de Sara se contrajo y luego se suavizó. Ella lo habría querido así. Siempre decía que las cosas que había en esa caja estaban destinadas a ayudar a quien viniera después de ella. Ella lo sabía. Estuvo enferma durante mucho tiempo antes de que nacieran los gemelos. Sabía que cada embarazo podía ser el último. La voz de Sarah se estabilizó, adoptando el tono pragmático de alguien que había tenido que madurar demasiado rápido. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de Elizabeth, empezó a escribirlo todo. Recetas, remedios, notas sobre cada uno de nosotros, nuestros miedos, nuestras cosas favoritas, nuestros hábitos. Quería que quien nos cuidara lo supiera. Clara abrió la caja con manos reverentes. Dentro había exactamente lo que Sara había descrito. Páginas de recetas escritas con letra clara y anotaciones, cartas atadas con cinta y en el fondo, una colección de dibujos y notas de los niños. Un dibujo le llamó la atención. Un retrato familiar claramente hecho por un niño pequeño con 9 figuras de palitos y un hijo en la esquina. En la parte inferior, con letra de mujer, Thomas, 4 años, nuestra familia. Lo guardaba todo, dijo Clara en voz baja. Nos quería. La voz de Sara se quebró, y luego se fue. Clara se volvió hacia ella. No abandonó a Sara. Murió. Son cosas muy diferentes. Se siente igual. Lo sé, pero tu madre no eligió irse. Luchó por quedarse. Lo veo en estas notas, en todo lo que hizo para prepararse. Quería estar aquí contigo. Simplemente se le acabó el tiempo. Las lágrimas de Sara volvieron a brotar, esta vez más silenciosas, más resignadas. Voy a leer todo esto, dijo Clara, y voy a aprender de ello. Tu madre construyó algo hermoso aquí, y no voy a fingir que no existió. Voy a honrarlo. Las otras mujeres no lo hicieron. Intentaron cambiarlo todo, reorganizar la cocina, tirar las cosas de mamá, hacernos olvidar. Estuvieron equivocadas. No se cura una pérdida borrándola. Se cura aprendiendo a llevarla. Volvió a colocar la caja sobre la cómoda, pero la dejó donde Sarah pudiera verla. Un recordatorio de que el legado de Beth no iba a desaparecer. Continuaron por la casa, y Sarah se animó al darse cuenta de que Clara realmente la estaba escuchando. Al mediodía, Clara tenía un mapa mental de la casa, sus rutinas, sus ritmos, sus partes rotas y las formas en que Beth las había mantenido unidas. El jardín, dijo Sarah mientras estaban en el porche trasero. Era el orgullo de mamá. Cultivaba verduras, hierbas, flores. Nos alimentaba durante el invierno, cuando el dinero escaseaba. Clara miró las malas hierbas que cubrían la parcela, ahogando todo lo que alguna vez había crecido allí. Lo intenté, continuó Sara, pero no pude. No tengo su don. Todo lo que planté murió. Entonces aprenderemos juntas. Yo tampoco soy jardinera, pero puedo seguir instrucciones. Clara asintió con la cabeza hacia la caja de recuerdos que estaba arriba. Apuesto a que tu madre escribió algo. Por primera vez, Sara sonrió. Una sonrisa auténtica, no la expresión tensa y protectora que había mostrado desde que Clara llegó. Lo anotó todo. Esa tarde, mientras los niños pequeños dormían la siesta y Sara descansaba por una vez, Clara se sentó a la mesa de la cocina y leyó las notas de Beth. La letra era clara y práctica, y la voz que emergía de las páginas era cálida, sincera y llena de amor. Thomas tiene rabietas cuando se siente abrumado. No lo castigues. Abrázalo fuerte hasta que pase la tormenta. Necesitas saber que no te va a perder. Ruth lo observa todo, pero no dice nada. Lo está asimilando todo. Cuando finalmente hable, escúchala. Probablemente tenga razón. Matthew lidera, Mark le sigue, pero Mark es el inteligente. No lo subestimes. Sarah se esfuerza demasiado por ser perfecta. Cree que si es lo suficientemente buena, no pasará nada malo. Alguien tiene que decirle que las cosas malas pasan de todos modos, y que no es culpa suya. A Clara le picaban los ojos. Esta mujer había conocido a sus hijos tan a fondo.
Los había amado con tanta intensidad. Había hecho todo lo posible para prepararlos para un mundo sin ella. Y luego se había ido de todos modos, no por elección propia, sino por circunstancias crueles. Y su familia se había ido desmoronando desde entonces. La puerta de la cocina se abrió y Sam entró, más polvoriento que por la mañana. El cansancio se había grabado aún más profundamente en sus rasgos. «¿Estás leyendo las notas de Beth?» Clara levantó la vista. «Sarah me las enseñó. Espero que no te importe». Se acercó a la bomba de agua, llenó un vaso y se lo bebió de un trago. Las escribió para quien viniera después de ella. Dijo que sabía que no iba a sobrevivir incluso antes de que naciera Elizabeth. Sarah me dijo que era valiente, era terca. Sam volvió a llenar su taza. Siguió insistiendo en que estaría bien hasta que dejó de estarlo. Siguió haciendo planes para un futuro que sabía que no vería. Eso no es terquedad, es esperanza. Se quedó callado un momento. Entonces, lleva aquí un día, señorita Whitmore. Ya ha conseguido que Sarah sonría, que Thomas hable y que mis hijos cenan juntos sin pelearse. ¿Cómo? Escuché. Así de simple. No es nada simple. En realidad es lo más difícil del mundo. Escuchar el dolor de alguien sin intentar solucionarlo, sin restarle importancia y sin convertirlo en algo personal. La mayoría de la gente no puede hacerlo. Sam dejó la taza y la miró. La miró de una forma que no había hecho desde que ella llegó. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Otra chica que busca un puesto fácil o una mujer desesperada que aguantaría cualquier cosa con tal de tener un techo bajo el que vivir. Estoy desesperada. Te dije que las personas desesperadas no suelen hacer que los niños se sientan seguros. Están demasiado absortas en su propia supervivencia. Clara cerró con cuidado el cuaderno de Beth. Pasé 9 años sintiéndome insegura en las casas de otras personas. Sé lo que eso le hace a un niño. No se lo haría a nadie. El telegrama de su tía decía que usted era difícil, difícil de colocar. Por eso la envió tan lejos. Clara apretó la mandíbula. Mi tía cree que cualquier mujer que dice lo que piensa es difícil. No soy fácil, señor Brooks. Tengo opiniones y no las oculto. Pero no soy cruel. No hago daño a los niños y trabajo duro. Si eso no es suficiente, es suficiente. Lo dijo en voz baja, pero con una certeza que los sorprendió a ambos. No busco a alguien fácil. Lo fácil no sobrevive aquí. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir nada más. Clara lo vio marcharse y luego miró las notas de Beth que aún estaban sobre la mesa. Sam es bueno, decía la primera página. Mejor de lo que él cree. Cuando yo ya no esté, se culpará a sí mismo. No dejes que lo haga. El amor que lleva dentro se convertirá en culpa si nadie le ayuda a redirigirlo. Necesita a alguien que luche por él como él lucha por todos los demás. Clara cerró los ojos y respiró hondo. Había venido aquí buscando un lugar donde sobrevivir, pero Beth le había dejado instrucciones para algo mucho más complicado: curar a una familia que había olvidado cómo curarse. La pregunta era si Clara sería lo suficientemente valiente como para intentarlo. Esa noche, después de acostar a los niños, Clara se encontró sola en la cocina con una taza de té que había preparado con hierbas secas de la despensa. La receta de Beth. El jardín de Beth ya estaba muerto, pero aún seguía dando frutos. Unos pasos en la escalera la hicieron levantar la vista. Era Sarah, todavía vestida, con el rostro pálido a la luz de la lámpara. Elizabeth no deja de llorar, dijo. Nada funciona, lo he intentado todo. Clara dejó la taza sobre la mesa. ¿Puedo intentarlo? Sarah dudó, pero luego asintió con la cabeza. La habitación era pequeña, solo había una cuna, una mecedora y la suave luz de una vela nocturna. Elizabeth tenía la cara roja y gritaba, sus pequeños puños apretados y todo su cuerpo rígido por la angustia. Clara la levantó con delicadeza y se sentó en la mecedora. Al principio la niña se resistió, arqueando la espalda y llorando aún más fuerte, pero Clara se mantuvo firme, meciéndola con suavidad y tarareando algo que no era exactamente una canción, solo tonos que subían y bajaban. Un ritmo que provenía de algún lugar que ella no podía nombrar. Poco a poco, los gritos de Elizabeth se suavizaron hasta convertirse en sollozos. Sus puños se abrieron
y su cuerpo se relajó contra el pecho de Clara. ¿Cómo lo has hecho?, susurró Sara desde la puerta. No lo sé, solo la abracé. Llora así todas las noches, desde que murió mamá. A veces me siento con ella durante horas. Clara miró a Sara, de 13 años. Ojeras bajo los ojos, hombros encorvados bajo un peso que ningún niño debería soportar. Ya no, dijo Clara. A partir de ahora, vendré cuando llore. Necesitas dormir. Pero duerme, Sara. Yo me encargo. Sara se quedó en la puerta durante un largo rato, con el rostro reflejando emociones demasiado complejas para nombrarlas. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Clara se quedó en la mecedora toda la noche, con Elizabeth acurrucada contra su pecho, tarareando canciones que no recordaba haber aprendido. Cuando amaneció, la niña seguía durmiendo plácidamente por primera vez en 18 meses. Y Clara supo con una certeza que se instaló en sus huesos que había encontrado su lugar. No porque alguien la hubiera elegido, no porque se lo hubiera ganado, sino porque estos niños la necesitaban, y ella necesitaba ser necesaria, y a veces eso era suficiente. A veces eso lo era todo. 3 semanas pasaron como el agua que encuentra su camino a través de la piedra. Clara aprendió los ritmos de Shadow Creek, las madrugadas, las tareas interminables, las pequeñas victorias que la mantenían en marcha. Elizabeth ahora dormía toda la noche. Thomas había dejado de huir de la mesa. Incluso los gemelos, Matthew y Mark, habían empezado a tratarla menos como a una intrusa y más como a alguien más del lugar. Pero fue la transformación de Sarah lo que más impactó a Clara. La niña había dejado de intentar controlarlo todo. Se reía. A veces se reía de verdad. Y el sonido era tan inesperado que la primera vez que ocurrió, Sam casi deja caer su taza de café. ¿Qué?, preguntó Sarah al darse cuenta de que la miraban. Nada, respondió Sam, pero sus ojos permanecieron fijos en su hija. Y Clara vio algo brillar en ellos. Algo que había estado muerto durante 18 meses. Esa mañana, Clara estaba amasando pan cuando lo sintió. Un cambio en el aire, una presión que le hizo taponarse los oídos. Miró hacia la ventana y vio que el cielo se había teñido del color de un moratón. Sam irrumpió por la puerta de la cocina con el rostro sombrío. Se avecinaba una tormenta. Una grande. Meted a los niños en casa. Clara ya se había puesto en marcha. Sarah, Matthew, Mark. Los niños llegaron corriendo desde distintos rincones de la casa y el jardín. Clara contó cabezas automáticamente. Sarah con Elizabeth. Ruth aferrada a su muñeca de trapo. Esther cogida de la mano de James y John. Matthew y Mark entrando juntos por la puerta. 8. Volvió a contar. 8. ¿Dónde está Thomas? Silencio. Thomas. La voz de Sam retumbó como un trueno. Thomas, ven aquí. Nada. Clara agarró a Sarah del brazo. ¿Dónde va cuando quiere estar solo? Normalmente al granero, o al arroyo, o... Sarah palideció. Al viejo roble que hay más allá del Prado Norte. Se sube a él cuando está enfadado. Esta mañana estaba enfadado. Le grité por ensuciar todo de barro. No quería decir eso, solo estaba cansada. Y Clara no esperó a oír el resto. Corrió hacia la puerta. Clara. Sam la agarró del brazo. No puedes salir ahí fuera, con esta tormenta. Tienes 5 años y estás solo. Yo iré. Los niños te necesitan aquí. Están aterrorizados. Sam la agarró con más fuerza. Sus ojos se clavaron en los de ella. Y Clara vio la guerra que se libraba detrás de ellos. El instinto de proteger a su hijo, luchando contra el conocimiento de que sus otros 8 hijos lo estaban observando, necesitando que se mantuviera firme. Si te pasa algo, entonces encontrarás otra ama de llaves. Clara se soltó. Manténlos a salvo. Corrió. El viento la golpeó en el momento en que salió del porche. Una pared de fuerza que casi la derribó. Se inclinó hacia adelante y siguió avanzando con la falda ondeando alrededor de sus piernas. Los ojos llorosos por el polvo que ya se arremolinaba en el aire. El Prado Norte, más allá de la valla. Había visto el viejo roble desde la distancia, pero nunca había caminado hasta él. Thomas. El viento arrancó su nombre de su boca y lo esparció como hojas. Thomas. El cielo era ahora verde.
ese color enfermizo que anunciaba la peor de las tormentas. Clara había oído historias de otros pasajeros del tren, tornados que podían levantar una casa, granizo que podía matar al ganado, vientos que arrancaban la corteza de los árboles. Llegó a la valla y la trepó. Su vestido se enganchó en un clavo y se rasgó. No se detuvo. El roble apareció ante su vista, enorme y antiguo, con sus ramas azotadas por el viento como brazos que intentaban defenderse de un atacante. Y allí, cerca de la copa, una pequeña figura aferrada a una rama. Thomas, él la vio. Abrió la boca, pero el viento se llevó lo que gritó. Clara llegó a la base del árbol y miró hacia arriba. 4,5 metros, quizá más. Las ramas eran gruesas, pero estaban mojadas por las primeras gotas de lluvia, resbaladizas y traicioneras. ¡Baja!, gritó ella. Thomas negó con la cabeza, con el rostro pálido por el terror. Tenía los brazos envueltos alrededor de la rama y todo el cuerpo rígido por el miedo. No puedo. Tengo miedo. Clara miró al cielo. Las nubes ahora giraban. Una espiral lenta y terrible que le hizo encogerse el estómago. Empezó a trepar. Sus manos encontraron apoyo en la rugosa corteza. Sus pies buscaban un punto de apoyo. Nunca había trepado a un árbol en su vida. Nunca había tenido la oportunidad. Pasó de casa en casa donde los niños debían ser útiles, no juguetones. Pero ahora trepaba. ¡Aguanta, Thomas! ¡Ya voy! El viento gritaba. Una rama se rompió en algún lugar por encima de ella, cayendo tan cerca que le rozó el hombro. La lluvia comenzó a caer con fuerza, fría y punzante, haciendo que cada agarre fuera resbaladizo. El pie de Clara resbaló. Se agarró con fuerza, se agarró a una rama y quedó suspendida durante un terrible momento, con nada más que aire debajo de ella. Clara, la voz de Thomas, llena de terror, se impulsó hacia arriba, volvió a encontrar el equilibrio y siguió trepando. 3,5 metros. Llegó a la rama de Thomas y se deslizó a lo largo de ella, con los brazos temblando por el esfuerzo. La cara del niño estaba manchada de lágrimas y lluvia. Sus labios estaban fríos. «Te tengo», dijo Clara y le rodeó la cintura con el brazo. «Te tengo, cariño. Vamos a bajar juntos. No puedo soltarte. No puedo. No tienes que soltarme. Solo agárrate a mí. Yo haré el resto». Thomas pasó de agarrarse con fuerza a la rama a agarrarse al cuello de Clara. Su peso casi los arrastra a ambos, pero Clara se agarró con las piernas a la rama y se mantuvo firme. «Vale, vale, ahora vamos a bajar, rama a rama. No mires abajo». Bajaron así, centímetro a centímetro, en una agonía interminable. La lluvia era ahora torrencial y el viento rugía sin cesar. Los brazos de Clara gritaban de agotamiento. Sus manos sangraban por la corteza, pero no soltó. A 5 metros del suelo, su pie resbaló por última vez. Se retorció mientras caían, tirando de Thomas hacia su pecho y recibiendo el impacto en la espalda. El mundo se volvió blanco por el dolor. Entonces Thomas se apartó de ella, tirándole del brazo y gritando algo que ella no podía oír por el rugido en sus oídos. Clara se obligó a moverse, a ponerse de pie, a agarrar la mano de Thomas y a correr. El granero estaba más cerca que la casa. Se dirigió hacia él, arrastrando al niño detrás de ella, con el viento luchando contra ellos a cada paso. Algo pasó volando junto a su cabeza, quizás un trozo de madera o un cubo, y ella se agachó, tropezó y siguió corriendo. La puerta del granero estaba abierta, golpeando contra el marco. Clara empujó a Thomas dentro y se lanzó tras él, cerrando la puerta y atascándola con una horquilla. Se acurrucaron en un rincón mientras el mundo intentaba destrozarse fuera. «Lo siento». Thomas sollozaba contra su pecho. «Lo siento, lo siento, lo siento». Clara lo abrazó con fuerza, ignorando el dolor en la espalda y la sangre en las manos. «No pasa nada. Estás a salvo. Estamos a salvo». Pensé que iba a morir. Pensé. Su voz se quebró en nuevos sollozos. Quería a mi mamá. La quería tanto y ella no estaba allí. Y pensé que iba a morir y que nunca volvería a verla. «Shh, lo sé, cariño, ¿por qué viniste?» Thomas se apartó para mirarla, con el rostro torcido por la confusión. Los demás no lo habrían hecho. Habrían dejado que viniera papá o simplemente habrían esperado a que pasara la tormenta.
¿Por qué viniste a buscarme? Clara le apartó el pelo mojado de la frente. Porque tú importas, Thomas. Porque eres precioso e importante. Porque la idea de perderte era insoportable. Pero he sido malo contigo. Sí, lo has sido. Y te dije que te odiaba. Lo hiciste. Entonces, ¿por qué? Clara miró a ese niño pequeño, enfadado y afligido, y se vio a sí misma. Vio todos los años que había pasado siendo rechazada, tolerada, pasando de mano en mano, como si fuera algo con lo que nadie sabía muy bien qué hacer. Porque alguien debería haber venido a buscarme, dijo en voz baja. Cuando tenía tu edad, cuando estaba asustada y sola y lloraba por mi madre, alguien debería haber subido a buscarme y nadie lo hizo, así que no voy a permitir que eso te pase a ti. Thomas la miró fijamente. Luego le echó los brazos al cuello y se aferró a ella como si nunca fuera a soltarla. Se quedaron así mientras la tormenta rugía fuera. Clara sentía cada moratón que se le formaba, cada corte que le escocía, cada músculo que le temblaba por el agotamiento. Pero también sentía los latidos del corazón de Thomas contra su pecho, firmes y vivos. Lo había conseguido. Lo había mantenido a salvo. La tormenta pasó después de lo que parecieron horas, pero probablemente solo fue una. El viento amainó, la lluvia se suavizó y finalmente el terrible rugido se desvaneció en un silencio normal. Clara y Thomas salieron del granero y se encontraron con la devastación. El gallinero había desaparecido, esparcido por medio patio. Parte del techo del granero se había desprendido. Un árbol había caído sobre la valla, pero la casa seguía en pie. Y corriendo hacia ellos a través del patio embarrado estaba Sam, con el rostro pálido por el terror. Sarah y los otros niños se agruparon en el porche detrás de él. Clara Thomas. Llegó hasta ellos y cayó de rodillas, abrazando a Thomas con un sonido que podría haber sido un sollozo. Papá, no vuelvas a hacer eso nunca más. ¿Me oyes? Lo siento, papá. Tenía miedo y no podía bajar, y Clara vino. Subió hasta arriba y me rescató. Sam miró a Clara por encima de la cabeza de su hijo. Tenía los ojos desorbitados. El rostro le estaba bañado por la lluvia, las lágrimas o ambas cosas. Te metiste en esa tormenta por él. Estaba solo. Podrías haber muerto, pero no lo hice. Sam soltó a Thomas y se puso de pie. Dio un paso hacia Clara, luego otro, y antes de que ella pudiera reaccionar, la atrajo hacia él y la abrazó. No fue un abrazo romántico. No fue un abrazo tierno. Era el abrazo desesperado de un hombre que había perdido demasiado y no podía soportar perder nada más. Gracias, le susurró al oído. Gracias. Clara se dejó abrazar. Se permitió sentir por un momento lo que era ser valorada, ser esencial, importarle a alguien. Entonces los niños se agolparon a su alrededor. Ruth lloraba. Los gemelos hablaban al mismo tiempo. Sarah intentaba examinar las manos ensangrentadas de Clara. James y John preguntaban si las gallinas estaban muertas. Esther se aferraba a Thomas como si nunca fuera a soltarlo, y Elizabeth, en brazos de Sarah, buscaba a Clara con la misma determinación que había mostrado desde el primer día. Clara la cogió, la abrazó y miró a su alrededor a esa familia que no era la suya por sangre, pero que se estaba convirtiendo en la suya por elección. Las gallinas probablemente estén bien, dijo. Los pollos son supervivientes. Matthew se rió de verdad, y la tensión se disipó. Pasaron el resto del día limpiando. Sam y Jake trabajaron en el techo del granero, mientras Clara y Sarah rescataban lo que podían del gallinero. Los niños ayudaron en lo que pudieron, y se mantuvieron al margen en lo que no pudieron. Al anochecer, todos estaban agotados. Clara preparó una sencilla sopa para cenar con las verduras que habían sobrevivido y el pan de la mañana, que solo estaba un poco duro, y la familia comió en un cansado silencio. Thomas se sentó junto a Clara por primera vez. No dijo nada, pero se quedó cerca, y cuando su mano encontró la de ella bajo la mesa, ella la cogió. Después de acostar a los niños, Clara encontró a Sam en el porche mirando fijamente la tierra devastada por la tormenta. Deberías hacer que te miraran esas manos, le dijo sin volverse. Se curarán. ¿CL? Ella se acercó para ponerse a su lado. He pasado por cosas peores, créeme. Él se volvió para mirarla,
Y entonces la miró de verdad, y Clara vio algo nuevo en su expresión, algo que le aceleró el pulso y le revolvió el estómago. A Beth le habrías caído bien, dijo en voz baja. Te habría confiado a nuestros hijos. No puedes saber eso. Yo sí, lo escribió en sus notas. ¿Qué tipo de mujer esperaba que la sustituyera? Alguien valiente, dijo. Alguien que luchara por ellos. Su voz se volvió áspera. Te describió, Clara. Sin conocerte, describió exactamente quién eres. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Sam, no te estoy pidiendo nada. Él levantó una mano. Sé que esto es extraño. Sé que viniste aquí como empleada, no como otra cosa, pero necesito que sepas lo que hiciste hoy al correr hacia esa tormenta por Thomas. Nunca he visto a nadie hacer algo así. No por el hijo de otra persona. Él no es solo el hijo de otra persona. Ya no. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, esperando con significado. Ninguno de los dos estaba preparado para reconocerlo del todo. Sam asintió lentamente. Descansa un poco. Mañana tenemos mucho que reconstruir. Clara entró en casa, pero tardó mucho en conciliar el sueño. Tumbada en su estrecha cama, con las manos vendadas y el dolor en la espalda, pensó en lo que casi había perdido ese día. No se refería a su vida, que había arriesgado voluntariamente, sino a esta familia, este lugar, este sentimiento de pertenencia que nunca antes había experimentado y que ahora no podía soportar perder. Las semanas siguientes pasaron en una vorágine de reconstrucción. La comunidad se unió. Vecinos que Clara ni siquiera sabía que existían aparecieron con herramientas y suministros, ayudando a reparar el granero y a reconstruir el gallinero. La señora Henderson, que vivía a 8 kilómetros al este, trajo tela e hilo, insistiendo en que Clara necesitaba vestidos nuevos después de que la tormenta hubiera destruido el único que tenía. No puedes ir por ahí con harapos, dijo la anciana con firmeza. ¿Qué pensaría la gente? No me importa mucho lo que piense la gente. Bien, eso te vendrá bien aquí. La señora Henderson sonrió. Beth era igual, terca como una mula y el doble de decidida. Clara levantó la vista bruscamente. ¿La conocías? La conocía bien. Era mi vecina más cercana, lo que aquí significa algo. Nos escribimos cartas durante todo el invierno, cuando la nieve era demasiado profunda para visitarnos. Los ojos de la señora Henderson se suavizaron. Hablaba de ti. Sabes, eso es imposible. Ella no me conocía. Sabía que alguien vendría, alguien que amaría a sus hijos y cuidaría de su familia. Rezaba por esa persona todas las noches. La anciana acarició la mano de Clara. Creo que sus plegarias fueron escuchadas. Clara no podía hablar, solo asentir y contener las lágrimas que amenazaban con caer. Los niños estaban diferentes después de la tormenta. El cansancio que los había definido se estaba desvaneciendo, sustituido por algo más cálido. Ruth seguía a Clara a todas partes, parloteando sobre todo y nada. Los gemelos obedecían sus instrucciones la mayor parte del tiempo. Esther había empezado a llamarla señorita Clara, con algo parecido al afecto, y Thomas se había transformado por completo. El niño enfadado y hostil seguía estando ahí a veces, pero debajo había alguien dulce y desesperadamente necesitado de amor. Le traía regalos a Clara, piedras bonitas, palos interesantes. Una vez, una rana que la hizo gritar antes de que pudiera contenerse. «No te dan miedo las ranas, ¿verdad?», le preguntó claramente, esperando que así fuera. «Me dan pánico», respondió Clara solemnemente. «Pero solo las verdes». Thomas sonrió y salió corriendo a buscar más ranas verdes. Pero la paz no podía durar. Clara lo sabía. La felicidad siempre había sido temporal en su vida. Un breve descanso en el camino hacia la siguiente decepción. Simplemente no esperaba que la decepción llegara en forma de un carruaje negro en una soleada mañana de martes, 6 semanas después de su llegada a Shadow Creek. Clara estaba en el jardín con Ruth y Sarah tratando de salvar lo que quedaba de las hierbas de Beth cuando oyó las ruedas. Se quedó de pie, protegiéndose los ojos del sol con la mano, y sintió un nudo en el estómago. El carruaje era caro, de un negro pulido con herrajes de latón.
tirado por caballos a juego que probablemente costaban más que todo el rancho Shadow Creek. No pertenecía a ese lugar. Nada tan elegante tenía cabida en aquella tierra dura y agreste. Y de él salió, vestida con un severo traje de seda negra, a pesar del calor, una mujer a la que Clara reconoció a pesar de los años transcurridos. La tía Prudence. No, susurró Clara. ¿Qué pasa? Preguntó Sarah, de pie a su lado. ¿Quién es esa? Clara no pudo responder, solo pudo observar cómo Prudence inspeccionaba el rancho con una expresión de disgusto apenas disimulado. Luego se daba la vuelta y veía a Clara de pie en el jardín en ruinas, con las manos sucias y parches en el vestido. Clara. La voz de Prudence resonó en el patio, aguda y fría. Veo que has conseguido rebajarte aún más de lo que creía posible. Sam salió del granero, con Jake detrás de él. Sus ojos pasaron del carruaje a Prudence y luego a Clara, y su expresión se endureció. ¿Puedo ayudarla, señora? Usted debe de ser el señor Brooks. Prudence no le tendió la mano. Soy Prudence Whitmore Alcott, la tía de Clara. He venido a llevármela de vuelta a Boston. Las palabras golpearon a Clara como un golpe físico. No. Salió apenas por encima de un susurro. Lo intentó de nuevo más alto. No, no voy a ir a ninguna parte. Prudence levantó las cejas. No creo haberle pedido su opinión. Este arreglo siempre fue temporal, una forma de mantenerla ocupada mientras encontraba algo más adecuado. Le he conseguido un puesto con la familia Harrington en Boston. Será la niñera de sus 3 hijos. Un trabajo respetable para una familia respetable. Yo tengo trabajo, tengo una familia. Tú tienes un puesto como empleada doméstica en medio de la nada, cuidando a los hijos de otra mujer. Prudence frunció los labios. Eso no es una familia, Clara. Su es servidumbre. Clara sintió a los niños reunirse detrás de ella. Sintió las manos de Sarah deslizarse entre las suyas. Sintió a Thomas apretarse contra su costado. Sintió los pequeños brazos de Ruth rodearle la cintura. Te equivocas, dijo Clara. Esto es más familia de la que tú me diste jamás. Prudence entrecerró los ojos. Yo te di comida, cobijo y oportunidades. Tú me diste sobras y restos, y el claro mensaje de que era una carga que había que soportar. La voz de Clara temblaba, pero no se echó atrás. Me enviaste aquí porque querías deshacerte de mí. No esperabas que encontrara algo por lo que valiera la pena quedarme. Prudence señaló el rancho, a los niños y a Sam, que permanecía en silencio y atento junto al granero. Esto es lo que tú has elegido. Pobreza, aislamiento y la familia rota de otra persona. Esto es lo que yo he elegido. Clara dio un paso adelante, soltó las manos de los niños y se quedó sola frente a la mujer que la había hecho sentir inútil durante tantos años. Pasé 21 años creyendo que era prescindible, que nadie me elegiría, me querría o lucharía por mí. Y entonces vine aquí y estos niños, su voz se quebró. Estos niños me necesitaban. No porque sea perfecta, especial o mejor que nadie. Solo porque aparecí, solo porque me quedé. Clara, no he terminado. Clara levantó la barbilla. Puedes volver a Boston y decirle a quien quieras lo que quieras. Diles que soy desagradecida. Diles que elegí la pobreza por encima de la respetabilidad. Diles que no soy digna del apellido Whitmore. Pero no voy a abandonar este rancho, ni hoy ni nunca. Prudence la miró fijamente y por primera vez en la memoria de Clara, parecía insegura. Si te quedas aquí, ya no serás mi preocupación, ya no serás mi familia. Me lavaré las manos por completo, entonces lávalas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas. El rostro de Prudence se endureció hasta parecer de piedra. Que así sea, se volvió hacia su cochero. Nos vamos, tía Prudence. La anciana se detuvo con un pie en el escalón del carruaje. Gracias, dijo Clara, por enviarme aquí. Es lo mejor que has hecho por mí. La expresión de Prudence mostró algo que podría haber sido arrepentimiento o ira, y luego subió al carruaje sin decir otra palabra. Clara lo vio alejarse hasta desaparecer tras la colina. Entonces exhaló un suspiro.
Sentía como si hubiera estado conteniendo toda su vida. Unos brazos la rodearon por detrás. Brazos pequeños, brazos grandes, brazos de todos los tamaños. Mientras los niños la rodeaban, oyó llorar a Sarah. Oyó a Thomas decir, «Te quedaste, te quedaste, te quedaste», como una plegaria. Oyó a los gemelos discutir sobre quién la abrazaría primero. Y luego la voz de Sam, grave y áspera, que se abría paso entre el caos. «Tú nos elegiste». Clara lo miró por encima de las cabezas de los niños. «Me elegí a mí mismo», dijo. «Tú fuiste la razón por la que finalmente aprendí cómo hacerlo». Los ojos de Sam se clavaron en los de ella durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza, se dio la vuelta y regresó al granero. Pero Clara vio cómo le temblaba la mano al levantar el pestillo. Lo vio detenerse en la puerta y respirar hondo antes de desaparecer en el interior. Estaba sintiendo algo, algo que no estaba preparado para nombrar. Eso los convertía en dos. La noche después de que Prudence se marchara, Clara no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, observando cómo la luna se elevaba sobre las montañas, e intentó comprender lo que sentía. Libre. Eso era parte de ello. Por primera vez en 21 años, no tenía a nadie esperándola, ninguna obligación que pesara sobre ella. Había quemado sus últimas naves y las llamas le parecían una liberación. Pero había algo más, algo que se había encendido en su pecho cuando Sam dijo, «Nos elegiste a nosotros». Algo que crecía cada vez que él la miraba con esos ojos oscuros que ya no estaban tan apagados. Pensamientos peligrosos para una mujer contratada en la casa de un viudo. Clara los apartó y trató de dormir. La mañana siguiente trajo consigo el caos. «Está ardiendo», dijo Sarah, con la voz tensa por el miedo. «Anoche estaba bien, estaba bien». Clara le puso la mano en la frente a Thomas y sintió el calor que irradiaba como una estufa. El niño estaba pálido, tenía los labios agrietados y respiraba de forma superficial y rápida. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «No lo sé. No quiso desayunar y pensé que solo estaba cansado por lo de ayer, pero luego no se levantó de la cama. Y cuando lo toqué...» La voz de Sarah se quebró. «Clara, ¿qué le pasa?» Clara ya se estaba moviendo, quitándole las mantas y revisando el cuerpo de Thomas en busca de signos de lesiones o enfermedad. Cuando le presionó el estómago, él gritó con un sonido débil y terrible que le heló la sangre. «¿Dónde te duele, cariño?» «Por todas partes». Thomas gimió. «En la barriga. Me duele mucho». Clara volvió a presionar más abajo, en el lado derecho. Thomas gritó, «Ve a buscar a tu padre». Sarah salió corriendo. Clara se quedó con Thomas, limpiándole la cara con un paño frío y murmurándole palabras de consuelo en las que ella misma no creía. Ya había visto esto antes. Había visto morir a un primo por lo mismo en una de las casas en las que había vivido. Apendicitis, lo había llamado el médico. Inflamación del apéndice. Si se rompía, ella no pensaría en eso, ¿no? Sam irrumpió por la puerta, con el rostro pálido. «¿Qué ha pasado? Creo que es el apéndice. Necesitamos un médico ahora mismo. El pueblo está a 12 minutos ida y vuelta, entonces será mejor que vayas rápido». Sam se arrodilló junto a la cama y tomó la mano de su hijo. Thomas abrió los ojos. «Papá, estoy aquí, hijo. Voy a buscar al médico. Aguanta. Escúchame. Lucha. Tengo miedo. Lo sé, pero Clara se quedará contigo. Ella te cuidará». Sam miró a Clara y ella vio el terror en sus ojos. El mismo terror que había visto durante la tormenta. «Ella no dejará que te pase nada». A Clara se le hizo un nudo en la garganta. «Ve. Cada minuto cuenta». Sam besó la frente de Thomas y salió corriendo. Clara oyó sus botas resonando en las escaleras, oyó la puerta principal cerrarse de golpe, oyó el estruendo de los cascos de los caballos cuando salió. ¿Va a morir? Clara se volvió. Sarah estaba en la puerta. Los otros niños se agolpaban detrás de ella, 8 rostros con la misma expresión de miedo descarnado. «No», dijo Clara con firmeza, «no va a morir, pero necesito que todos me ayuden. Sarah, necesito agua fría y paños limpios. Matthew, Mark, id al sótano y traed hielo, si queda algo del invierno. Ruth, mantén a los pequeños tranquilos. ¿Podéis hacerlo?»
Se dispersaron para cumplir sus tareas, agradecidos por tener algo que hacer. Clara se volvió hacia Thomas. Su respiración era ahora peor, superficial y rápida. Su piel se había vuelto gris. «Quédate conmigo», le susurró. «No te atrevas a dejarme, Thomas Brooks. No después de todo lo que hemos pasado». Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Clara. Mantuvo a Thomas fresco con paños húmedos, le dio sorbos de agua cuando podía tragar y le habló constantemente cuando se desvanecía hacia la inconsciencia. Le habló de su abuela, de las canciones que solía cantar, de las historias que solía contar. Le habló de la primera vez que vio el océano, un recuerdo que casi había olvidado. Le habló del futuro que iban a tener juntos, de las aventuras, de las vacaciones, de los años y años que se extendían ante ellos. «Vas a crecer», le dijo con voz quebrada. «Vas a ser alto como tu padre. Algún día me darás nietos y los voy a mimar mucho. ¿Me oyes, Thomas?» Es una promesa. La mano de Thomas se crispó entre las de ella. «Te quedarás. Yo me quedaré. Aunque muera. No vas a morir». Clara le apretó la mano con más fuerza. «Pero sí, incluso entonces, ahora soy tuya, Thomas. Toda esta familia es mía, y yo no abandono lo que es mío». La puerta se abrió. Sarah entró con el rostro bañado en lágrimas. «¿Cómo está?» «Igual. Peor, tal vez». Clara no apartó la mirada de Thomas. «¿Cómo están los demás?» «Asustados. Ruth no ha dejado de rezar. Matthew no deja de dar vueltas. Los pequeños no entienden lo que está pasando». Sarah se acercó. «Clara, si no lo hace, lo hará. Tiene que hacerlo. Pero si no lo hace, nos derrumbaremos». Clara lo dijo sin rodeos. «Todos nosotros, tu padre sobre todo, no puede perder a otro hijo, Sarah. Lo destruiría. ¿Y tú?» Clara finalmente la miró. «A mí también me destruiría». «¿Es eso lo que quieres oír?» «Quiero a ese niño. Os quiero a todos. ¿Y la idea de perder a alguno de vosotros?» Su voz se quebró. «Solo ayúdame a mantenerlo con vida hasta que llegue el médico. Es lo único que podemos hacer». Sarah asintió y se colocó al otro lado de Thomas. Esperaron juntos mientras el sol subía en el cielo. Las horas se alargaban hasta convertirse en una eternidad, mientras el estado de Thomas empeoraba lentamente y de forma terrible, y su fiebre se disparaba. Su respiración se volvió irregular. Dejó de responder a la voz de Clara y entró en un estado semiconsciente que la aterrorizó más que nada. «Por favor», susurró Clara, «por favor, no te lo lleves. Te daré lo que sea. Solo no te lo lleves». No estaba segura de a quién se dirigía. A Dios, tal vez, o a Beth, o al universo mismo. El sonido de cascos hizo que su corazón diera un salto. «Han vuelto». La voz de Matthew resonó desde abajo. «Papá ha vuelto con el médico». Clara no se movió del lado de Thomas. No podía. Tenía las piernas entumecidas de estar arrodillada, pero no iba a abandonarlo. Se oyeron pasos pesados en las escaleras. Sam irrumpió primero por la puerta, seguido de un hombre mayor con el rostro curtido y una bolsa negra. «Este es el doctor Webb», dijo Sam sin aliento. «Ha venido desde la ciudad en menos de 2 horas». El médico se acercó a la cama y ya estaba tocando a Thomas. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Desde esta mañana. Quizás unas 6 horas». El doctor Webb presionó el abdomen de Thomas con expresión sombría. Cuando Thomas gritó débilmente, el médico asintió. «Apendicitis. La inflamación es grave, pero no creo que se haya roto todavía». «¿Qué hacemos?» La voz de Sam era ronca. «Esperamos. Lo mantenemos fresco. Mantenerlo hidratado y rezar para que la inflamación baje por sí sola». Si se rompe, el doctor Webb no terminó la frase. «No era necesario. No hay nada más que hacer. Se podría operar, pero no aquí. No sin las instalaciones adecuadas. Lo mataría más rápido que la enfermedad». El médico sacó material de su maletín. «Me quedaré esta noche. Supervisaré su estado. Las próximas 12 horas nos dirán si vive o muere». Clara oyó a Sarah sollozar detrás de ella. Oyó a Sam hacer un ruido como si algo se rompiera, pero mantuvo la mirada fija en Thomas. Mantuvo su mano entre las suyas. Mantuvo la voz firme. «Va a vivir. Es demasiado terco para morir».
El doctor Webb la miró con algo parecido al respeto. Has estado con él todo el día. No me voy a marchar. Bien. Necesita un ancla, algo a lo que aferrarse. El médico preparó una inyección de Linum Clarguest para el dolor. Siga hablándole. Manténgalo conectado con el mundo. A veces eso es lo que marca la diferencia entre vivir y rendirse. La noche que siguió fue que una pesadilla despierta. Clara no durmió, no comió, apenas se movió de la cabecera de Thomas. Habló hasta que se le agotó la voz, luego tarareó, luego simplemente le cogió la mano y le animó a luchar. Sam también se quedó al otro lado de Thomas. No hablaba mucho, quizá no podía, pero su presencia era constante, sólida. 2 veces, sus manos rozaron el cuerpo inmóvil de Thomas. Ninguno de los dos se apartó. Hacia medianoche, la fiebre de Thomas bajó. Clara notó primero un cambio en la textura de su piel, que pasó de estar seca y caliente a tener una temperatura normal. Le puso la mano en la frente y sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. Doctor, su fiebre. El doctor Webb llegó en segundos y comprobó el pulso, la respiración y las pupilas de Thomas. Cuando finalmente levantó la vista, sonreía. La inflamación está remitiendo. Va a sobrevivir. Clara oyó cómo Sam contenía la respiración. Oyó a Sarah llorar de alivio. Oyó el murmullo de los otros niños que se habían negado a dormir y se habían agrupado en el pasillo. Pero no podía hablar. Solo podía sostener la mano de Thomas y dejar que las lágrimas cayeran. Clara. La voz de Thomas era débil, apenas audible, pero sus ojos estaban abiertos y claros por primera vez en horas. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí mismo. ¿He muerto? No, cariño, no has muerto. Luchaste tal y como te dije. Los labios de Thomas esbozaron una débil sonrisa. Quería quedarme por ti. Clara se inclinó y le dio un beso en la frente, sin importarle que Sam la estuviera mirando, sin importarle las convenciones sociales, el protocolo ni nada, excepto el milagro de que ese niño siguiera respirando. Lo has hecho muy bien, le susurró. Lo has hecho muy bien. El doctor Webb se quedó hasta la mañana siguiente, asegurándose de que Thomas estuviera realmente fuera de peligro. Cuando se marchó, el niño había recuperado el color en la cara y pedía comida. Pedía con voz débil, pero pedía al fin y al cabo. Necesitará descansar, le dijo el médico a Clara en la puerta. Semanas de descanso. Y esté atenta a cualquier reaparición de los síntomas. Si vuelve a ocurrir, puede que no tengamos tanta suerte. Gracias por venir tan rápido y salvarlo. Dele las gracias al señor Brooks. Casi mata al caballo para llegar al pueblo. El doctor Webb hizo una pausa. Lo ha hecho muy bien, señorita. Mantenerlo estable, mantenerlo tranquilo. Muchas mujeres habrían entrado en pánico. No puedo permitirme el lujo de entrar en pánico. Demasiada gente depende de mí. El médico asintió y montó en su caballo. Clara lo observó mientras se alejaba y luego volvió a entrar en la casa, donde encontró a Sam esperando en la cocina. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, agotado, con la ropa arrugada por haber pasado la noche en una silla. Pero sus ojos estaban vivos como no lo habían estado desde que ella llegó. Café, le ofreció. Por favor. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de la cocina, con las tazas en la mano, mientras la casa se despertaba lentamente a su alrededor. Clara podía oír a los niños arriba moviéndose en silencio para no molestar a Thomas. Podía oír a Elizabeth balbuceando en su cuna, los gemelos susurrándose entre sí, los sonidos normales del duelo después de una noche de terror. Lo salvaste. La voz de Sam era áspera. El médico lo salvó. Tú lo mantuviste con vida hasta que llegó el médico. Eso no es nada, Clara. Dejó la taza y la miró directamente. Lo es todo. Las manos de Clara temblaban alrededor de su taza. Solo hice lo que había que hacer. No, hiciste más que eso. Sam se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a su silla. Lo querías, no porque tuvieras que hacerlo, ni porque alguien te pagara por ello. Lo querías como si fuera tuyo. Es mío. Las palabras salieron antes de que Clara pudiera detenerlas. Todos lo son. Sé que suena presuntuoso.
Sé que solo soy una empleada, pero no puedo evitar sentir lo que siento. No eres solo una empleada. Hace semanas que dejaste de serlo. Sam le tomó la mano y la envolvió con sus dedos callosos. Clara, tengo que decirte algo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Estos 2 últimos meses, viéndote con mis hijos, viendo lo que has hecho por esta familia, he sentido cosas que creía que ya no podía sentir. Después de la muerte de Beth, pensé que esa parte de mí también había muerto. La parte que podía esperar, que podía desear, que podía amar. Sam, déjame terminar. Él apretó su mano con más fuerza. Cuando te enfrentaste a esa tormenta por Thomas, cuando te enfrentaste a tu tía, cuando te sentaste junto a su cama toda la noche negándote a rendirte, vi quién eres realmente. No una mujer contratada, ni una chica desesperada sin ningún sitio a donde ir. Una luchadora, una protectora, alguien que se quemaría hasta convertirse en cenizas para mantener calientes a las personas que ama. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No te pido nada, continuó Sam. Sé que esto no es lo que esperabas. Viniste aquí buscando un trabajo, no un marido. Pero necesito que sepas que si quisieras más, si alguna vez te vieras queriendo más. Sí, la palabra lo interrumpió. Sí, sí. Podría verme queriendo más. Clara levantó la mano y le tocó la cara, áspera por la barba incipiente. He querido más desde la noche después de la tormenta, quizás desde antes, simplemente no me atrevía. Sam la besó. No fue un beso suave, no fue un beso vacilante. Fue el beso de un hombre que se había estado ahogando y finalmente había encontrado aire. Clara le devolvió el beso con todo lo que tenía, toda la soledad de 21 años, toda la esperanza que había temido sentir, todo el amor que había estado guardando para alguien que nunca llegaría. Él había llegado, estaba allí, y la besaba como si fuera algo precioso. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Sam apoyó su frente contra la de ella. ¿Esto es real?, susurró Clara. Es real. No te vas a despertar mañana y arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepentiría es de dejarte ir. Sam se apartó para mirarla. Cásate conmigo, Clara. Sé mi esposa, sé su madre, sé la mía. El corazón de Clara se detuvo. Volvió a latir. Me lo estás pidiendo ahora, después de todo lo que acaba de pasar. Te lo pido ahora porque todo lo que acaba de pasar me ha demostrado lo corta que es la vida, lo rápido que se puede perder. Le acarició la cara con las manos. Pasé 18 meses muerto por dentro. Tú me devolviste a la vida. No voy a perder otro día fingiendo que no te quiero. Tú me amas, yo te amo. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, sencillas y profundas. Clara pensó en la chica que había sido 2 meses atrás, las huérfanas no deseadas bajándose de un tren hacia ninguna parte. Pensó en todo lo que había sucedido desde entonces, las tormentas, las pruebas, la lenta construcción de la confianza, los niños que se habían convertido en suyos, el hombre que se había convertido en su hogar. Sí, dijo, me casaré contigo. Sam exhaló un suspiro que parecía haber estado atrapado dentro de él durante años. Luego volvió a besarla, levantándola de la silla y haciéndola girar por la cocina mientras ella reía contra su boca. Papá, se quedaron quietos, se giraron. Thomas estaba en la puerta, pálido y débil, pero erguido, con la mano apoyada en el marco. Thomas, deberías estar en la cama. Clara se sobresaltó. ¿Estás besando a la señorita Clara? Sam carraspeó. Lo estaba haciendo. Sí. ¿Eso significa que se va a quedar para siempre? Clara se acercó a Thomas y se arrodilló frente a él, tomándole las manos entre las suyas. Eso es exactamente lo que significa. Voy a casarme con tu padre. Voy a ser tu madre. No para sustituir a tu mamá. Nadie podría hacerlo jamás. Pero para quererte y cuidarte y estar aquí en cada momento de tu vida. Se le quebró la voz. Si tú me aceptas. Thomas estudió su rostro con esa expresión que tienen los niños cuando se ven obligados a crecer demasiado rápido. Luego le echó los brazos al cuello. Finalmente, murmuró contra su hombro, he estado esperando toda la vida. Clara se rió entre lágrimas y lo abrazó con fuerza. Detrás de ellos,
Oyó el estruendo de los pasos de los demás niños que venían corriendo, atraídos por las voces y el alboroto. Oyó el grito ahogado de Sarah al darse cuenta, las preguntas emocionadas de los gemelos, los sollozos silenciosos de alegría de Ruth, y sintió la mano de Sam sobre su hombro, sólida, cálida y real. Había llegado allí sin nada, sin familia, sin hogar, sin esperanza. Ahora lo tenía todo. La noticia se extendió por todo el territorio como la pólvora. En una semana, vecinos que Clara nunca había conocido llegaron a Shadow Creek con regalos y felicitaciones, con rostros llenos de curiosidad por la mujer que había domesticado a la familia Broken Brooks. «Están hablando de ti en el pueblo», le dijo la señora Henderson durante una visita. La chica que se adentró en una tormenta por un niño que no era suyo. La chica que le dijo a su elegante tía que se fuera al infierno. A Clara le ardían las mejillas. «Eso no es exactamente lo que dije». Se acercaba bastante. La señora Henderson sonrió. Beth estaría orgullosa. «¿Sabes? Siempre decía que Sam necesitaba a alguien con fuego en el vientre, alguien que no le dejara desaparecer en su dolor. Yo no la estoy sustituyendo». «No, querida, no lo estás haciendo. Estás continuando lo que ella empezó». La anciana apretó la mano de Clara. «Eso es diferente. Eso es mejor». La boda estaba prevista para el primer sábado de octubre, lo que les daba tiempo suficiente para hacer los preparativos sin que la espera se hiciera insoportable. Clara había imaginado algo pequeño, solo la familia y quizás un par de vecinos. Se equivocaba. 37 personas han confirmado su asistencia. Sarah lo anunció una mañana, consultando una lista que parecía crecer cada día, y la señora Chen, de la tienda general, y John envió un mensaje diciendo que iba a hacer una tarta de verdad, con glaseado de azúcar. 37. Clara la miró fijamente. Ni siquiera conocemos a 37 personas. Al parecer, ahora sí. Papá lleva 15 años con la granja, la gente lo recuerda. Clara miró a Sam, que se esforzaba por parecer inocente mientras bebía su café. ¿Has sido tú? Puede que haya mencionado a algunas personas que nos íbamos a casar. Las noticias vuelan por aquí. Thomas tiró de la manga de Clara. ¿Esto significa que vamos a celebrar una fiesta? Significa que vamos a tener un caos, murmuró Clara. Pero sonreía. Los preparativos ocupaban cada momento del día. Clara y Sarah trabajaron juntas en el vestido de novia. Era de algodón blanco sencillo, con encaje en el cuello y los puños, y era la prenda más bonita que Clara había tenido nunca. La señora Henderson trajo una cinta para el pelo. Ruth recogía flores silvestres todos los días, practicando para los arreglos florales que insistía en hacer ella misma. Los gemelos se lanzaron a los preparativos con un entusiasmo aterrador y casi incendian el ahumadero mientras intentaban ayudar a Jake a curar la carne extra para el banquete. Esther se encargó de mantener a los pequeños alejados de los problemas, una tarea que se tomó muy en serio y que llevó a cabo con un éxito moderado. Y durante todo ese tiempo, Thomas se mantuvo cerca de Clara. Desde su enfermedad, algo había cambiado en él. El niño enfadado había desaparecido, sustituido por alguien más dulce, alguien que buscaba su mano cuando se sentía inseguro y su regazo cuando estaba cansado. «¿De verdad vas a ser mi madre?», le preguntó una tarde, mientras la veía remendar una de sus camisas. «De verdad que sí, y nunca te irás», respondió Clara, dejando la costura y acercándolo a ella. «Thomas, ¿recuerdas lo que te dije cuando estabas enfermo?». Él asintió. «Lo decía en serio. Ahora eres mío. Toda esta familia es mía, y yo no abandono lo que es mío. Nunca». Thomas se quedó callado un momento. Luego, en voz baja, preguntó, «¿Puedo llamarte mamá?». El corazón de Clara se derritió. «Si quieres, los demás también quieren saberlo». Matthew y Mark estaban discutiendo sobre ello. Sarah decía que era demasiado mayor, pero Ruth no estaba segura. Y Esther Thomas. Clara le levantó la barbilla para que la mirara. «Cualquiera que quiera llamarme mamá puede hacerlo. Quien no quiera, no tiene por qué. Os querré igual de todos modos. Incluso a Sarah. Incluso a Sarah». Thomas sonrió,
Una sonrisa auténtica, la primera que le veía desde que Beth murió, y salió corriendo a compartir la noticia. La noche antes de la boda, Clara no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando la tierra que al día siguiente sería oficialmente suya, y trató de comprender cómo había terminado allí. Un golpe en la puerta la hizo volverse. Entra. Sara entró, todavía en camisón, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros. A sus 13 años empezaba a parecerse a la mujer en la que se convertiría, alta y fuerte, con los ojos de su padre y el mentón obstinado de su madre. Yo tampoco podía dormir, dijo Sara. ¿Puedo sentarme contigo? Clara le hizo sitio en el asiento de la ventana. Se quedaron sentadas en silencio durante un largo rato, contemplando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. He estado pensando en mamá, dijo Sara finalmente. En lo que diría si pudiera ver esto. ¿Qué crees que diría? Creo que diría que has tardado mucho en llegar. La voz de Sara se quebró en una risa que era medio sollozo. Rezaba por ti, ¿sabes? Todas las noches rezaba por quien quiera que viniera después de ella. Le pedía a Dios que enviara a alguien valiente, amable y lo suficientemente fuerte como para querernos. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Yo no soy tan valiente. Tú te metiste en una tormenta por Thomas. Eso fue desesperación, no valentía. Quizás sean lo mismo. Sara apoyó la cabeza en el hombro de Clara. Tenía mucho miedo cuando llegaste. Pensé que serías como los demás, que te quedarías unas semanas y luego te irías. Pensé que si no me permitía preocuparme, no me dolería cuando te fueras. Lo sé, pero entonces no te fuiste. Te quedaste durante la tormenta, durante lo de la tía Prudence, durante la enfermedad de Thomas. Te quedaste incluso cuando habría sido más fácil irte. La voz de Sara se redujo a un susurro. ¿Por qué? Clara pensó en la pregunta sobre todos los años que había pasado siendo indeseada, tolerada, pasando de mano en mano, como algo con lo que nadie sabía qué hacer. Porque finalmente encontré gente por la que valía la pena quedarme, dijo. Y porque estaba cansada de huir de lugares que no me querían. Tú me querías, Sara. Tú y tus hermanos y hermanas. Incluso cuando no confiabas en mí, podías sentirlo. Ese deseo. Hizo una pausa. Nunca antes había sentido algo así. No podía alejarme de ello. Sara se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se incorporó y miró directamente a Clara. No voy a llamarte mamá. A Clara se le encogió el corazón, aunque ya se lo esperaba. Pero no es porque no quiera, continuó Sara rápidamente. Es porque ya tengo una mamá. La recuerdo. No quiero olvidarla. Nunca te pediría que la olvidaras. Lo sé. Por eso te llamaré madre. Los ojos de Sara brillaban con lágrimas. Es diferente, especial, solo para nosotras. Clara no podía hablar, solo podía abrazar a Sara y sostenerla mientras ambas lloraban. Gracias, logró decir Clara finalmente, por dejarme entrar. Sé lo difícil que fue. Gracias por no rendirte con nosotras. Sé que te lo pusimos difícil. Se rieron juntas, llorosas y temblorosas, y algo que había estado conteniendo la respiración entre ellas finalmente se relajó. El día de la boda amaneció claro y brillante. Clara se despertó con el balbuceo de Elizabeth y el aroma del café que llegaba desde la cocina. Se vistió despacio, con cuidado, saboreando cada momento de la transformación. El vestido blanco le quedaba perfecto. La cinta de la señora Henderson hacía que su cabello luciera casi elegante. Y cuando se vio en el pequeño espejo de su tocador, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era la huérfana no deseada. No era la chica desesperada. Era alguien nuevo. Alguien que encajaba. Llamaron a la puerta. La voz de Ruth, sin aliento por la emoción. Clara. Todos están esperando, ahora mismo bajo. Una mirada más al espejo, una respiración más. Entonces Clara bajó las escaleras para casarse con el hombre que amaba. La ceremonia se celebró en el jardín, bajo una estructura que Jake había construido y que los niños habían decorado con flores silvestres y ramas de pino. Acudieron 37 personas, tal y como Sara había predicho, vecinos y gente del pueblo,
e incluso algunos desconocidos que habían oído la historia y querían ver cómo terminaba. El pastor Caldwell había venido desde la ciudad, un joven de mirada amable y voz suave. Sonrió a Clara cuando ella tomó su lugar junto a Sam. ¿Estás lista? Sam murmuró, buscando su mano. He estado listo toda mi vida, solo que no lo sabía. La ceremonia fue sencilla. El pastor Caldwell habló sobre el amor y el compromiso, sobre el pacto entre marido y mujer. Habló sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos, sobre familias construidas por elección y no por lazos de sangre. Luego llegó el momento de los votos. Sam fue el primero, con voz firme, a pesar de la emoción en sus ojos. Clara Whitmore. He pasado 18 meses creyendo que nunca volvería a sentir nada, que la parte de mí capaz de albergar esperanza murió con mi esposa. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. Llegaste a mi casa con nada más que una bolsa gastada y más valor que nadie que haya conocido jamás. Te enfrentaste a la hostilidad de mis hijos y a mi propia distancia. Te enfrentaste a tormentas. Te enfrentaste a mi familia y te sentaste junto a la cama de un niño enfermo toda la noche, negándote a dejarlo ir. Sus manos se apretaron sobre las de ella. Prometo honrar la fuerza que has demostrado, apreciar el amor que me has dado tan generosamente, estar a tu lado pase lo que pase. Y prometo no dar nunca por sentado el regalo de tu presencia en nuestras vidas. Llegaste aquí como una desconocida. Te convertiste en alguien esencial y ahora eres mi esposa. Clara contuvo las lágrimas. Era su turno. Sam Brooks. Pasé 21 años creyendo que era prescindible, que era una carga que había que tolerar, un problema que había que resolver, una chica que nadie elegiría jamás. Y entonces tú me diste una oportunidad. No porque fuera especial, no porque lo mereciera, solo porque necesitabas ayuda y yo estaba allí. Miró a los niños, los 9 vestidos con sus mejores galas alrededor de la ceremonia. Sarah con Elizabeth en brazos, Matthew y Mark firmes, Ruth agarrando su cesta de flores, Esther recogida de la mano de James y John, Thomas delante de todos ellos, con la mirada fija en el rostro de Clara. Pero ocurrió algo que no esperaba. Me enamoré, no solo de ti, sino de ellos, de esta tierra dura y hermosa, de la vida que habías construido y casi perdido. Encontré una familia cuando había dejado de creer que alguna vez tendría una. Su voz se quebró, pero siguió adelante. Prometí honrar la memoria de Beth, amando a los niños que ella trajo al mundo. Prometo ser tu compañera en todo, en los días buenos y en los malos, en las tormentas y en los días soleados. Prometo luchar por esta familia con todo lo que tengo. Hizo una pausa. Vine aquí buscando un lugar donde sobrevivir. Encontré una razón para vivir. Tú eres mi hogar, Sam Brooks. Todos vosotros sois mi hogar, y nunca me iré. El pastor Caldwell sonrió. Por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Sam, puedes besar a la novia. Sam la atrajo hacia él y la besó mientras 37 personas vitoreaban y 9 niños los rodeaban por todos lados. Clara se rió contra sus labios, tratando de devolverle el beso mientras era abrazada por pequeños brazos y bombardeada con pétalos de flores. ¡Mamá!, gritó Thomas, trepando por ella como si fuera un árbol. Ahora eres realmente nuestra mamá. Ahora soy realmente tu mamá. Para siempre. Para siempre. La celebración que siguió fue diferente a todo lo que Clara había experimentado. La comida apareció de todas partes. Carne asada y pollo, pan fresco, verduras de los últimos huertos, pasteles y galletas, y la magnífica tarta de la señora Chen. La música comenzó cuando alguien sacó un violín. El baile comenzó torpe y alegre. Todos se movían al ritmo de una música que desafiaba la coordinación, pero celebraba la supervivencia. Sam condujo a Clara en el primer baile, acercándola a él a pesar de la multitud que los observaba. Feliz, murmuró él. ¿A qué le tienes miedo? A despertar, a que esto sea un sueño, a que alguien venga y me lo quite todo. Sam se detuvo y le tomó el rostro entre las manos. Escúchame, Clara Brooks. El nombre le provocó un escalofrío. Nadie te va a quitar nada.
Ni tu familia, ni tu hogar, ni yo. Has luchado por esto. Te lo has ganado. Y cualquiera que intente quitártelo tendrá que pasar primero por mí. Y por mí. Thomas apareció a su lado. Yo también lucharé. Y yo. Sarah con Elizabeth en brazos. Y nosotros. Los gemelos hablando al unísono por una vez. Y yo. Ruth, con su vocecita feroz. Yo también, intervino Esther. James y John le hicieron eco sin entender por qué. Clara los miró. Esta familia en la que había tropezado, este conjunto de corazones afligidos que de alguna manera se habían convertido en suyos, y sintió que algo cambiaba dentro de ella. El último muro se derrumbó. La última defensa cayó. Estaba en casa, verdaderamente, completamente en casa. Los amo, les dijo a todos, a la tierra en el cielo y al futuro que se extendía ante ellos. Os quiero tanto que me duele. Así es como sabes que es real, dijo Sam, atrayéndola de nuevo hacia sus brazos. El dolor. Significa que tienes algo que vale la pena perder. No quiero perder a ninguno de vosotros nunca. Entonces no te quedes. Lucha. Ámanos de todos modos. Le besó la frente. Eso es todo lo que podemos hacer. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Clara bailó con todos. Sam, los niños, los vecinos cuyos nombres aún estaba aprendiendo. Comió demasiado, rió demasiado fuerte y lloró de alegría cuando la señora Henderson le regaló una colcha que las mujeres del territorio habían confeccionado juntas. Cada cuadrado representaba a una familia que les deseaba lo mejor. Finalmente, cuando el último invitado se había ido y los niños habían sido llevados a la cama, Clara y Sam se quedaron solos en el porche contemplando las estrellas. ¿No te arrepientes?, preguntó Sam. Ni lo más mínimo. No será fácil. El rancho sigue pasando apuros. Los inviernos son duros. El aislamiento. Sam. Clara se volvió hacia él. He estado sola en casas abarrotadas toda mi vida. He pasado frío con un techo sobre mi cabeza. He pasado hambre sentada a mesas repletas de comida. No quiero que sea fácil. Quiero que sea real. Lo que quiero es esto. Él la atrajo hacia sí y se quedaron juntos en la oscuridad. Dos personas rotas que habían encontrado el camino hacia algo completo. Los meses siguientes demostraron que Clara tenía razón. Nada en la vida en Shadow Creek era fácil. El invierno llegó duro y temprano, sepultándolos bajo la nieve durante semanas. El aislamiento les oprimía como un peso. El dinero escaseaba. Los recursos escaseaban aún más. Y algunos días Clara se preguntaba si lo conseguirían, pero se tenían el uno al otro, y eso resultó ser suficiente. La primavera trajo nuevos terneros y una cautelosa esperanza. El verano trajo crecimiento al jardín. Clara y Sarah habían resucitado en los niños, que parecían crecer cada día más, en el amor que se profundizaba entre Clara y Sam, hasta el punto de que ella ya no recordaba cómo había sido la vida antes de él. Y entonces, una mañana a principios de otoño, Clara se despertó enferma. Probablemente no sea nada, le dijo a Sam, tratando de disipar su preocupación. Algo que comí, pero la enfermedad continuó día tras día, siempre por la mañana. Fue Sarah quien lo descubrió primero. Clara. La voz de la niña era extraña, a medio camino entre la emoción y el miedo. ¿Cuándo fue tu última menstruación? Clara dejó de lavar los platos, contó hacia atrás y sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Oh, creo que estoy... No podía decirlo. No podía hacerlo real pronunciando las palabras. La cara de Sarah se iluminó con una sonrisa. Vas a tener un bebé, papá. Papá, Clara va a tener un bebé. La casa estalló en caos. Los niños llegaron corriendo desde todas las direcciones, gritando preguntas. Sam apareció desde el granero, con la cara pálida, luego roja, luego con algo parecido al asombro. Un bebé. Se acercó a Clara, le tomó las manos, le miró a la cara. Nuestro bebé, nuestro bebé. La besó, la levantó, la hizo girar y la dejó en el suelo con cuidado, de repente aterrorizado. ¿Deberías estar de pie? ¿Deberías sentarte? ¿Necesitas agua? ¿Comida? Voy a buscar al médico. Sam.
Clara se rió con lágrimas corriendo por su rostro. Estoy embarazada, no me estoy muriendo. Pero Beth se detuvo. El miedo en sus ojos era crudo, terrible. Clara le tomó el rostro entre las manos. Yo no soy Beth, y pase lo que pase, no lo vas a pasar solo. Esta vez no. La abrazó como si fuera algo precioso, algo que pudiera romperse. No puedo perderte, susurró. No puedo. No me perderás. Soy demasiado terca para morir. ¿Te acuerdas? Él soltó una risa entrecortada y enterró la cara en su cabello. Los niños se agolparon a su alrededor, 9 voces emocionadas haciendo cientos de preguntas. ¿Era niño o niña? ¿Cuándo nacería? ¿Podrían ayudar a ponerle nombre? ¿Tendría los ojos de Clara o los de papá? Aún no sabremos nada hasta dentro de unos meses, dijo Clara. Pero sí, todos podéis ayudar a ponerle nombre. Y sí, será parte de esta familia, igual que todos vosotros. Otro bebé. La voz de Thomas sonaba sorprendida. Con ese serán 10 hijos. ¿Creéis que podréis con tantos hermanos? Thomas sonrió. Creo que podemos con cualquier cosa. Somos la familia Brooks. Sobrevivimos. 9 meses después, Clara demostró que tenía razón. El parto fue mucho más duro de lo que ella esperaba, pero el Dr. Webb estaba allí y Sam nunca se apartó de su lado. Y cuando por fin terminó, ella sostuvo a su hija en sus brazos y lloró de alegría. Es perfecta. Sam susurró mientras acariciaba con el dedo la diminuta carita. Clara es perfecta. Necesita un nombre. Habían discutido opciones durante meses, debatiendo y descartando, sin poder ponerse de acuerdo. Pero ahora, al mirar esta nueva vida que habían creado juntos, Clara sabía exactamente cómo llamarla. Hope, dijo. Se llama Hope. Los ojos de Sam se llenaron de lágrimas. Hope Brooks. Porque eso es lo que es. Lo que es todo esto. Todo lo que nunca me atreví a creer que podría tener. La puerta se abrió y 9 niños entraron en silencio. Por una vez, atraídos por el milagro que Clara tenía en brazos. ¿Es ella? Susurró Thomas. ¿Es nuestra hermana? Esta es Hope, vuestra hermanita. Uno a uno se acercaron, Sarah con lágrimas en los ojos, los gemelos inusualmente reverentes, Ruth extendiendo un dedo suave para tocar la mejilla de Hope, Esther sosteniendo a James y John para que la vieran, Thomas subiéndose a la cama para sentarse junto a Clara, con el rostro lleno de asombro. Y Elizabeth, que ahora tenía casi 3 años, señaló a la bebé y declaró, «Es mía». «Sí», dijo Clara, reuniendo a todos los que pudo alcanzar. «Es vuestra, es la de todos nosotros, y todos somos suyos». Sam se sentó en el borde de la cama, con el brazo alrededor de los hombros de Clara, y sus ojos se movían de un niño a otro. «Esto lo es todo», dijo en voz baja. «Esto es todo lo que creía haber perdido». Clara se inclinó hacia él, con su hija en brazos y sus hijos rodeándolos. «No», dijo ella, «esto es todo lo que has vuelto a encontrar, todo lo que hemos construido juntos». Miró a su alrededor, a los rostros de su familia, biológica y elegida, antigua y nueva, rota y curada. Pensó en la chica que había bajado del tren hacía 2 años con nada más que una bolsa de viaje gastada y una necesidad desesperada de pertenecer a algo. Esa chica ya no existía. En su lugar estaba Clara Brooks, esposa, madre, luchadora, superviviente, hogar. Había llegado a Shadow Creek sin esperar nada y lo había encontrado todo. Le habían dado 9 hijos afligidos, un hombre destrozado y un rancho que se caía a pedazos. Y los había amado de todos modos. Los había amado a través de tormentas y enfermedades y los fantasmas del pasado. Los había amado hasta que el amor se volvió real, se volvió permanente, se convirtió en la base de algo que duraría. Thomas tenía razón. Eran la familia Brooks y podían sobrevivir a cualquier cosa. Porque Clara había aprendido la verdad que su abuela había intentado enseñarle hacía tantos años. La verdad que había estado demasiado herida para escuchar hasta ahora. El hogar no es un lugar que se encuentra. Es un lugar que construyes, ladrillo a ladrillo, día a día, elección a elección. Ella había construido el suyo aquí, en la dura belleza del territorio de Montana, con un hombre que le había enseñado que existen las segundas oportunidades y con unos hijos que le habían enseñado que el amor no requiere lazos de sangre.
y lo protegería con todo lo que tenía para siempre. La niña no deseada había encontrado por fin el lugar al que pertenecía y nunca lo dejaría escapar. Gracias por compartir este viaje conmigo. Suscríbete y sigamos recorriendo juntos esta frontera infinita donde cada amanecer escribe una nueva página de la leyenda, donde el desierto no se rinde y donde cada historia encuentra su hogar en el corazón de quienes se atreven a creer y regresar.